Molt bé, doncs seguim amb les jornades tècniques de Futura FP de la família d'electricitat i electrònica. Durant aquestes jornades hem passat per una sala comú on la Carme Ruscalleda i el Pep Orellana ens han fet una xerrada a les 25 famílies professionals que conformem la FP, i després hem passat a una sala ja d'electricitat i electrònica, on estem ara, i hem fet una mica de repàs sobre el programa Futura d'aquesta edició. I ara sí, ja passem aquí a Fernando, que és el nostre convidat d'avui, que ha vingut a fer-nos una xerrada. Hola, Fernando. Buen día a todos, ¿cómo estáis? Fernando, para los que no conozcáis a Fernando, yo creo que la familia de electricidad y electrónica te conocemos bastante, la mayoría, por tus vídeos en YouTube, porque los acostumbramos a utilizar bastante con nuestros alumnos. De hecho, lo comentábamos antes con Andrés, que tiramos de tus contenidos porque son útiles, son cercanos, son concretos y van al grano todo, y que son largos, porque hoy en día en YouTube, ¿no?, conseguir que te mantengan la atención haciendo vídeos un poco largos, que no sean de 20 segundos, concepto TikTok. Esto está cambiando muy rápido, Xavi, esto está cambiando muy rápido. No sé si llegaré, conseguiré seguir el paso. No sé si sería posible concentrar tanta información en un TikTok, pero bueno, nosotros nos gustaría mucho, pues eso, compartir contigo tu experiencia, esta parte de comunicador que tienes sobre contenidos que están directamente relacionados con lo que nosotros explicamos, y pues estamos esperando, pues esto, que nos expliques un poco tu experiencia, que nos ayudes, pues eso, a mejorar, ¿no?, un poquito nuestras clases, y sobre todo este blended learning, ¿no? Hoy en día este aprendizaje a través de los nuevos contenidos, nuevas plataformas. Antes yo he hablado sobre Isaac Asimov, tiene un vídeo muy interesante sobre cómo él veía el futuro en el 89, creo que era, Sí. No sé, ¿no? Y que él hablaba de que igual que en aquella época se abría la cheta, el grifo, y salía agua, en el futuro sería lo mismo con la información. Y ya estamos ahí, y no han cambiado mucho. Hablaba de esa biblioteca infinita y accesible a todos, que eso acabaría con el hambre y que nos daría acceso al conocimiento y a... Exacto. Y hemos llegado a ese punto, y yo creo que aún no hemos avanzado, pero no hemos progresado, ¿no? Entonces, bien, vamos a empezar tu charla, y de momento la estamos grabando, y me dices en el momento que si quieres hacer alguna dinámica o alguna cosa más local y más interactiva, pues paramos la grabación, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo, muchas gracias, Xavi. Bueno, Vale. gracias a ti y a toda la organización por invitarme, por acordaros de mí, por pensar en mí, por invitarme, muchísimas gracias. Así que, nada, yo encantado, desde la más profunda humildad. También os digo que yo lo que voy a contaros es pues lo que he aprendido, desde que cada uno ha aprendido una cosa distinta, y vosotros con vuestros recorridos habéis aprendido otras cosas que yo todavía no he aprendido, pero bien está compartirlas, ¿no? Y que poder aprender unos de otros. Yo, de lo que me he ido dando cuenta, os voy a contar, ¿no? Porque lo que sí puedo decir es que pues yo soy un profe muy vocacionado desde los 7 años o así, que estaba en clase con los curas y me aburría como una ostra, y estaban todos dormidos, y digo, pero ¿cómo se puede hacer tan mal? Estamos aquí 50 y estamos todos aburridísimos cuando podíamos estar haciendo cosas muy divertidas, ¿no? Y eso fue con 7 años, y desde entonces yo dije entonces, no puedo hacerlo peor que este señor. Entonces, pues con mucha pasión he probado muchas cosas y tengo mucha energía, gracias a Dios, y la pongo en juego, ¿no? Me da miedo, por supuesto, porque a todos nos da miedo ponerse delante del otro, y a todos nos da miedo innovar, y a todos nos da miedo jugárnosla, por supuesto, pero bueno, sí que considero que tengo un carácter un poco emprendedor, digamos, ¿no? Así que porque mi recorrido, claro, ha pasado por muchas fases desde que yo empecé, ya que yo tuve una educación católica con los curas, una cosa tremenda, que para mí fue un infierno durante muchísimos años, y como fue una educación que todos habéis vivido, en más o menos religiosa, mejor o peor grado, pero todos hemos pasado por un sistema educativo que a muchos nos ha dañado, ¿no? Y nos ha hecho mucho mal, y también mucho bien, supongo. El caso es que yo creo que para mí ha sido un proceso de liberación, ¿no? Como decía Paulo Freire, ¿no? En ese libro, La pedagogía del oprimido, ¿no? Una liberación del oprimido, en realidad, y así me siento.
cómo he ido liberándome de los esquemas de la educación, como la entendía y cómo empecé a ejercerla, como la hago ahora, ¿no? Porque en realidad yo empecé como, pues como profesor estricto con las clases magistrales, con los ejercicios, los exámenes y toda la cosa, y presionando con toda mi buena voluntad todo lo que podía a esos alumnos que eran como plantas, ¿no? Pues como estirándolas y tratando de hacer que crecieran lo más rápido posible y con toda la buena voluntad del mundo, pero en una cosa que se parecería más a esa imagen de un jardinero tratando de estirar las plantas que a lo que siento que he llegado ahora, ¿no? O que tarda un montón de años en darme cuenta que eso de estar enfrente no funciona tan bien, tan eficazmente como otras cosas, ¿no? Al final, la verdad que yo podría decir que el principio más grande, que más me ha costado entender, porque yo soy duro de mollera, es que al final el maestro no soy yo, la maestra es la necesidad por aprender. Yo puedo regar las plantas, puedo hacer que les dé más sol, menos sol, puedo abonar, puedo hacer un montón de cosas, estar pendiente, pero el aprendizaje en realidad se da cuando un alumno lo necesita, ¿no? Entonces, desde ahí, desde que el maestro es necesidad, que el aprendizaje significativo requiere una buena dosis de necesidad de aprender, ¿no? Pues luego lo pensaba, digo, pero la verdad que yo he aprendido de profes antipáticos, de profes simpáticos, de profes aburridos, de profes apasionados, aprendí con libros, con ejercicios, con vídeos, con teoría, y al final yo siento que cuando he aprendido no es tanto muchas veces de lo que recibo, sino de la necesidad que tengo de aprenderlo, ¿no? Es decir, uno aprende el inglés cuando está en un país perdido y lo necesita, uno aprende cómo funciona el aeropuerto cuando está en un aeropuerto a punto de perder un avión, ¿no? Es la necesidad quien de verdad nos enseña, ¿no? No es la letra con sangre entra, pero sí la letra con necesidad entra, digamos, ¿no? Cuanto más te cuesta, no más te cuesta, pero cuanto más lo necesitas y más te pones a ello, es verdad que cuanto más te cuesta, ese aprendizaje queda grabado mejor, pero no es necesario que te cueste mucho para aprenderlo, ¿no? Así que, bueno, en ese caminar yo creo que, bueno, esto también es de perogrullo, ¿no? Pero que es la motivación al final lo que hace lo que hace despertar esa necesidad, ¿no? Y aquí yo creo que, aquí yo sí, yo creo que la motivación no es algo con lo que tengamos que contar. Es algo que tenemos que construir. O sea, yo escucho muchos profes en la queja, es que estos chicos no están motivados, es que estos chicos no sé qué, es que estos chicos pasan, es que sí, sí. Yo creo pero no deberíamos contar con que estén motivados. No creo que sea nuestro trabajo. O sea, quiero decir que nuestro trabajo creo que es más, entre otras muchísimas cosas, que son muchísimas, es conseguir esa motivación. Es como si dijéramos que, no sé qué ejemplo poner, pero como que uno que pone ladrillos, pues es albañil y requisiera, él se enfadara todos los días porque no tiene todos los ladrillos ahí y todo el cemento ya hecho. No, o sea, poner ladrillos es hacer el cemento, es traer los ladrillos, es un montón de cosas. Pues el profesor, uno a veces se pone delante y no cuenta con él, no está el cemento hecho, no está la motivación hecha, ¿no? Entonces es algo que es fundamental y yo creo que hay que construir, ¿no? De muchas formas, desde la gamificación hasta el contagio del grupo, cómo se contagian entre ellos, conseguir que haya una motivación en el grupo, que yo creo que eso es esencial. A ver, la motivación está la intrínseca y la extrínseca, digamos, ¿no? Está la motivación que uno lo hace por aprobar o por tener un premio, por ganar dinero y por lo que trabajamos muchas veces. Y otra cosa es la motivación intrínseca, que no es porque alguien te dé algo, sino porque tú es algo que quieres hacer. Ese es el santo grial, en mi opinión, ¿no? Que es como, digamos, de verdad lo que deberíamos conseguir, ¿no? Si consiguiéramos cuando conseguimos, mejor dicho, cuando conseguimos esa motivación intrínseca en un alumno, ya está el 80% hecho, que decir, lo demás ya va a ir sobre ruedas, en realidad es lo más difícil, ¿no? En mi opinión. Así que luego es arrancar, en realidad es esa chispa de que esos chavales, además vosotros sois de FP también como yo y creo que habréis sido testigos muchas veces de todos estos alumnos que han venido, que están muy heridos por el sistema educativo que han sufrido o que han disfrutado
y que, vamos, yo lo hacía siempre, ¿no? Preguntaba, ¿cuántos de vosotros sois buenos estudiantes? Y nadie levanta la mano, ¿no? Porque todavía, sobre todo en Madrid, Barcelona y Cataluña, es probablemente un poco diferente, pero el sistema de FP es para los que no saben estudiar. No sé si existe esa cultura también en Cataluña, pero en Madrid, desde luego. Entonces, sí, ¿no, Sergi? me parece que es así por parte. Entonces, joder, son chavales muy heridos, son chavales que están muy heridos en su autoestima como aprendices, digamos, ¿no? Y yo creo que todos hemos sido testigos de ver como un chaval que se piensa que es muy malo para los estudios, de repente descubre un oficio, una electricidad, unos alicates, una cosa y de repente se convierte en un alumno brillante, ¿no? Todos hemos sido testigos de esto, yo creo, ¿no? Que además para mí es uno de los placeres de esta profesión, ¿no? Poder ver cómo una persona cambia tanto, como una persona se enriquece, como una persona pasa de estar casi en riesgo social o riesgo de abandonar los estudios o a de repente ir y ser un buen profesional, ¿no? Y en esa recuperación de la autoestima como aprendiz, una vez que empiezas ya es muy fácil que siga, ¿no? Lo difícil es encender esa chispa de la autoestima, digamos, o del placer. O sea, quiero decir, el aprendizaje es un placer, porque es una necesidad, y en la medida que es una necesidad de los mamíferos, da un placer. Y cuando tú aprendes, sientes placer. Igual que cuando comes, es una necesidad, y cuando lo satisfaces, sientes placer, igual que el sexo, igual que un montón de cosas. Eso es una de las necesidades primordiales, de las 3 o 4 necesidades primordiales del ser humano. O sea, yo creo que los que tenéis hijos igual, o cuando yo recuerdo a mi hija cuando la primera vez que consiguió ponerse de pie o subirse a una silla, o sea, que yo irradiaba hormonas de todo tipo de placer, ¿no? Ella lo había estado intentando durante semanas subirse a una silla, el día que lo consiguió, o sea, que yo era una supernova de placer. O sea, está en nosotros, es intrínseco la necesidad de aprender, ¿no? No es algo que tengamos que inculcar, es una cosa que está, pues, como está la necesidad de comer, de relacionarse o del amor. Entonces, eso es difícil, pero una vez que consigues que alguien sienta placer, que recupere, hostia, ¿no? Y que vaya sintiéndose, ves cómo se van abriendo y cómo se van sintiendo más seguros y cómo poco a poco van construyendo y recuperando joder, es que es una faceta que si la pierdes es como si pierdes tu sexualidad pues una faceta muy importante, y hay muchos chavales que están muy heridos, que piensan que ellos no pueden aprender, que ellos no saben, que ellos que son malos estudiantes y punto, que están para cambiar ruedas o para, ¿sabes? O para estar, no sé, de ayudantes de algo, ¿no? Pero, bueno, que me lío. Lo que os quiero decir es que para mí uno de mis descubrimientos ha sido, ostras, es que enciendes la chispa, la motivación, en cuanto consigues que alguien en las primeras semanas resuelva un problema, resuelva un circuito, y casi por sí solo, tú estás escondido ahí detrás y lo consigue, y se siente que lo ha hecho solo, ahí he sentido un placer. Y ese es el eureka, ese es yo creo que para mí el fin último, ¿no? Conseguir como jardinero en un jardín, conseguir que eclosione esa planta, ¿no? Que salga. Y yo sé que ya el sol y la lluvia harán el resto, ¿no? Entonces, la motivación es algo que es tarea nuestra, en mi opinión. Que hay muchos profesores que se la quitan encima. También creo que es una crítica que se puede decir, ¿no? Que muchos profesores dicen, no, es que este chico no le interesa. Bueno, no, es que este chico no quiere aprender. Bueno, pues puede ser que no le guste esto, pero que hay que buscar la manera, y está el arte del buen maestro, yo creo, ¿no? Pero bueno, luego una vez, por supuesto que tienes la motivación, sí que hay cosas importantes. Es muy importante saber mantener la atención, es muy importante, yo creo, ahí ya entra estar formado, ¿no? Y en la medida en que estás mejor formado, eres mejor profe. Y los chavales que están más motivados aprenderán más. Y los chavales con más capacidad de atención también aprenderán más. Y cuanto mejor seas tú, tu instrumento, tu cuerpo, pues mejor lo vas a hacer, sin duda, ¿no? O sea, yo creo que para mí, en lo que estoy todavía descubriendo, ¿no? Que es una vez que consigue, o sea, lo difícil es conseguir motivarles. En eso estoy yo ahora, en esta pelea, en cómo conseguir motivar a uno de un carácter más afable, a otro de un carácter más guerrero,
a otro de un carácter más melancólico, ¿no? Cómo conseguir excitar esa curiosidad, esa necesidad de aprender, ¿no? Y luego mantenerla, pero lo difícil para mí es lo primero. Pero bueno, yo estoy en esas. Luego, por supuesto, yo creo que esto es un poco lógico, pero no sé qué os parecerá. A mí, desde luego, formarme ha sido para mí una de las cosas que más agradezco haber hecho. Siento que yo me he formado mucho, no solo técnicamente, con la carrera y todas las cosas, sino formarme como profesor. Yo creo que eso pasa, pues, formarte como ponente, por ejemplo. O sea, yo creo que para ser un buen profe tienes que estar, o sea, para ser la mejor versión de ti mismo, no mejor profe, porque luego profes hay 1000 estilos, 1000 tipos. Evidentemente, no hay un estilo de profe bueno. Cada uno tiene que ser fiel a sí mismo y a su estilo, y lo que puede hacerse es mejorarse, ¿no? Yo siento que lo que más me he mejorado, o sea, que me mejora, que me ayuda, que soy mejor profe, es cuando me he ido formando también. O sea, siento que la formación, bueno, por supuesto, siento que estar sano, que tratarme bien, buscar el autocuidado, tener un sueldo medio digno, un cierto reconocimiento social, pero sobre todo cierto reconocimiento interno, eso para mí es lo primero, porque si no, si llego cansado no hay peor enemigo, si llego enfadado no hay peor enemigo. O sea, que yo creo que es una profesión, ya que es una profesión que requiere mucha entrega, creo que es una profesión que tenemos que estar atentos y tener mucho autocuidado también. Llegar descansados y estar bien y hacer terapia todo lo que puedas y estar lo más sano y contento que puedas. Y si puedes meditar, pues mejor. Y si puedes tener tus hobbies y tener tiempo libre, pues mejor, ¿no? Que muchas veces supongo que todos habréis pecado de currar de más, ¿no? Y estar echando más horas y más horas y más horas, y no siempre es garantía de éxito, ¿no? Que yo siento que he currado mucho porque tengo esta cosa de currar mucho y hasta las tantas y todas las cosas, pero no, mis épocas de currar más no son mis mejores épocas como profe, eso he descubierto yo, ¿no? Pero cuando estoy cuidado, cuando estoy autocuidado y contento, me va mejor, ¿no? Creo que para mí el trabajar el cuerpo como, o sea, porque al final nuestro instrumento principal, podemos usar internet, vídeos, podemos usar un montón de cosas, pero luego lo que es la parte magistral, la parte en la que estás ahí, en el aula, con los chavales o en el taller, yo creo que trabajar el cuerpo para mí es una cosa que me ayuda mucho. Yo, yo nunca he hecho deporte ni nada, pero sí he hecho mucho teatro, he hecho mucha cosa de entrenamiento, expresión física, de expresividad, de movimiento auténtico, de movidas de poder usar el espacio, el volumen, hacerme con el aula, pasearme por el aula, ¿no? Que yo empecé dando clase como metido en un traje así, como si estuviera metido en un condón, ¿sabes? Que estaba ahí como, y hablaba, bla, 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 porque me hablaba mi cerebro, pero el cuerpo no estaba. Como he podido ir quitándome este corsé y cómo he podido ya manejar mejor el cuerpo, manejar mejor el espacio, moverme, saber estar detrás, saber estar delante. Joder, que es que eso es una maravilla, ¿no? Cómo influye, para mí fue un descubrimiento estupendo ver cómo influye según donde estoy colocado en la clase, qué cosas ocurren, ¿no? Cómo cambia la energía, ¿no? Del grupo. Igual que trabajar la voz, ¿no? Para mí también ha sido una cosa más allá de la naturaleza de voz que tenga cada uno, pero trabajar la voz, joder, yo pronuncio fatal y tengo una vocalización tremendamente mala. Bueno, antes la tenía peor. Sigo diciendo muchos tacos, por ejemplo, eso mal, eso no consigo arreglarlo. Pero sí he conseguido vocalizar un poquito mejor, incluso jugar un poquito con el ritmo, jugar un poquito con los silencios. Ahí, ¿no? Como ponente, yo creo que hay un montón de trucos y hay un montón de ciencia al respecto que nos puede ayudar a trabajar mejor la transmisión, ¿no? La proyección, trabajar bien la proyección, una voz potente en clase o una voz con muchos altibajos, no una voz monótona. ¿No? Hay un montón de cosas que existen, son verdad y que son muy importantes. Yo creo que hay que darles un lugar de importancia, ¿no? Lo que yo creo que no está nunca en la formación del profesorado, trabajar el cuerpo o trabajar la voz. Yo creo que es importante porque una parte de nuestro trabajo es una cosa de transmisión y aunque para mí el objetivo es estar lo más invisible posible en clase, cuando estés delante de tu audiencia hay que saber estar, ¿no? Igual que el arte de narrar historias. Creo que los humanos hemos evolucionado contando historias y eso es lo que el lenguaje es lo que nos ha hecho diferenciales del resto de los mamíferos, ¿no?
porque sabemos contar historias y tenemos el cerebro hecho de tal manera que trabajamos con historias. Entonces, yo he descubierto otra cosa que os confieso que creo que me funciona muy bien, por lo que veo en las caras que me ponen, es que ya que somos seres que evolutivamente hemos construido el aprendizaje de manera oral, estamos acostumbrados a entender las historias. Y en ese sentido, me he dado cuenta que cuanto más humanizas lo que estás contando, más funciona. No sé si, o sea, cuando el otro día me preguntaba a mi hijo, papá, ¿por qué dice que hay mucha presión atmosférica en la tele o no sé qué? Decía, las nubes, o por qué cuando llueve hay mucha presión o poca presión, o por qué hay mucha presión, no me acuerdo que me preguntaba. ¿Cómo es eso? Yo le dije, a ver, Nacho, tú cuando sientes mucha presión, ¿qué haces? ¿Te vas o te quedas? Dice, yo me voy. Digo, pues las nubes igual, si sienten mucha presión, pues se piran y se van de ahí. Entonces, el chico lo entendió, yo le vi los ojos y dije, lo he entendido. Y con esas, o sea, si tú, porque yo creo que la clave de eso, en mi opinión, y mi descubrimiento fue, si hablo de un electrón que siente ganas de ir al polo negativo, positivo, y siente repulsión de estar en negativo, en la medida en que, pues como hacen los cuentos, ¿no? Que hay un oso que habla, un lobo que canta y cosas así, ¿no? Pues un electrón también, no sé, también sienten cosas, no sienten cosas, evidentemente, pero si lo puedes contar como venimos haciendo los últimos 200.000 años, narrando historias, pues mejor, sobre todo porque es que al final el aprendizaje es un hecho emocional, no es un hecho cognitivo, es un hecho, porque ya hemos hablado, ¿no? Además de que está demostradísimo. ¿Cómo era este que pusieron a un... Sí, eso es, pusieron una pulsera con sensor de... No, una movida con sensor de actividad cerebral a unos chavales en la universidad. La investigación era para ver cómo era la actividad cerebral mientras hablaba el profesor. Y mientras hablaba el profesor, pues les grabaron la actividad, pero les la grabaron durante 24 horas y la actividad cerebral cuando el profesor hablaba era la misma que cuando estaban viendo la tele. Que existía, pero no era una cosa muy implicada. Mientras que cuando estaban en una conversación con un amigo o estaban jugando, la actividad cerebral se multiplicaba por 100. O sea que yo creo que es porque cuando estaban en actividades que estaban emocionalmente involucrados, el cerebro se disparaba en su capacidad de trabajo. Entonces, yo creo que la transmisión del conocimiento y la educación es un asunto fundamentalmente emocional. Por eso la motivación, por eso las ganas, por eso las maneras de hacerlo, yo creo que tienen que siempre ir orientadas a despertar emociones, ¿no? Y sentimientos, porque es lo que al final eso va antes que el cerebro, ¿no? El hipocampo está antes que el neocórtex, ¿no? Y es lo que alimenta el neocórtex, ¿no? Entonces, por eso os decía que yo experimento que cuando hablo de la corriente o hablo de un no sé qué o cuando hablo de un transistor bipolar y que es un grifo y que lo abres y lo cierras y te sientes cómo te pasa la corriente y cómo luego para y luego te das vueltas y aún así no pasa más y cosas así, si les llevas a situaciones donde hay emociones, donde sienten, donde hay personas, aunque estés hablando de electrones, yo he descubierto que eso funciona muy bien, porque luego cuando preguntan y cuando se refieren a ello no se refieren al detalle, sino se refieren a la historia. Entonces yo eso, pues, luego por supuesto, ¿no? Tú según vas construyendo, como decía Kant, ¿no? Según vas teniendo cada vez más categorías de conocimiento, más categorías kantianas, pues tú creas en la cajita donde está el transistor bipolar y luego ya cuando explicas el transistor MOSFET, pues no hace falta que hables de duchas, ya puedes hablar del transistor bipolar que ya existe, ya está integrado, ¿no? Ya no hace falta hablar de la ducha, ¿no? Ya puedes decir que es un bipolar, pero mucho más sensible, pues como si fuera un amigo tuyo que es mucho más sensible a que con nada que le toques ya reacciona, ¿no? Como siempre llevarlo a humanizarlo, ¿no? A todos los trastos, aparatos y cosas que apliquemos, ¿no? Como técnicos. En mi opinión, a mí eso ha sido de mucha ayuda. Todo esto forma parte de formarse como ponente o como clase magistral, sabiendo que la clase magistral debe ocupar el tiempo que debe ocupar en el aula, lo menos posible, ¿no? Pero por lo menos eso es algo que tenemos que hacer y no nos queda más remedio y a veces es bien bueno, hay que hacerlo, pues poder hacerlo lo mejor que podamos, ¿verdad? ¿No?
luego está formarte no solo como ponente, sino como educador, que eso es otra movida muy diferente. Porque aquí hay, claro, es que el ser profesor, ¿no?, tiene muchas caras. Y uno puede ser un excelente orador, pero un auténtico hijo de puta y no funcionar en clase, ¿no? O ser muy bueno, pero no sabes explicar. O sea, que igual que hay que trabajar la parte de oratoria, creo que es importante, y luego trabajar la parte de educación, ¿no? Y bueno, al final aquí unos tienen más intuición que otros, desde luego, y si no la tienes, pues haces como yo, pues la vas construyendo, vas leyendo papeles y vas leyendo un poquito de neurología, un poquito de didáctica, un poquito de pedagogía. Yo pues alguna asignatura he estudiado en la carrera, luego en la UNED, o voy leyendo artículos, voy leyendo cosas, y aprender lo que va saliendo en neurodidáctica, los asuntos que se van descubriendo, generalmente son confirmaciones de lo que nos suponíamos que iba a ser. Pero aún así, está muy bien leerlas. Para mí, yo creo que leer sobre educación es una cosa que a mí me pone las pilas, ¿no? Me ayuda, pero esos, digamos, a nivel más técnico. Yo creo que a nivel más importante o profundo, yo creo que esto es súper personal, yo qué sé, igual no debería decirlo, pero para mí, joder, estamos trabajando con personas y esto es muy gordo, para mí esto es muy serio, para mí esto es muy sagrado, en el mejor de los sentidos, ¿no? Estamos trabajando con almas, entonces puedes dañar, puedes hacer daño, puedes hacer bien. Entonces, en la medida que, en mi opinión, te colocas en una posición de estoy haciendo algo muy jodidamente serio, estoy haciendo algo de verdad importante, aunque no esté muy reconocido por la sociedad en realidad, pero hostia, yo me puedo dar mi reconocimiento y no decir, no, hostia, tú, que estoy trabajando con una cosa muy delicada, ¿no? Que son, aunque venga un chaval súper borde, aunque venga un chaval súper macarra, aunque venga un chaval súper desagradable, ahí hay una herida, ahí hay un alma que es como yo, que la puedo entender si me pongo a entenderla, y por ahí podemos encontrar una manera, ¿no? Bueno, eso podría dar para mucho, cada uno se coloca donde se quiere colocar, pero yo siento que para mí el hecho de darme la dignidad, dármela yo, que al principio no la tenía, digo, joder, si cobro menos que mis amigos, y si... No, pero si yo me doy la dignidad, digo, hostia, yo estoy haciendo un trabajo pues, como el de un cura, o como el de un psicólogo, como el de un, yo qué sé, o alguien que trabaja con gente, que es un trabajo que es peligroso, o sea, que es importante, ¿no? Que es sagrado, aunque yo no creas en Dios, como lo quieras llamar, pero bueno. Luego hay otra cosa que nada que ver con esto, pero que siento que me ha ayudado un montón, pues yo os la comparto por si os sirve, ha sido, bueno, yo me formé como actor también y estas cosas que me ayudan mucho, pero también tuve una formación que para mí es la que más me cambió la vida, que fue la formación como terapeuta Gestalt, que evidentemente no hace falta ser terapeuta Gestalt ni nada por el estilo, pero dentro de esa formación sí que había una parte de aprender mucho sobre dinámicas de grupo. Y ostras, esto lo descubrí más tarde, ¿no? O sea, yo llevaba ya unos 10 años de profesión cuando descubrí el asunto de los grupos, que siempre me han gustado y siempre había leído sobre los grupos T y sobre un poquito de grupos, siempre había leído, ¿no? Yo pasé la mitad de la carrera, pasé a la facultad de psicología, pero ya había leído, pero cuando de verdad empecé a entender un poquito cómo eran los grupos, ostras, eso sí que a mí me dio un montón de pistas, Majo, porque el grupo de repente para mí cobró una importancia que no estaba viendo. Es como, ostras, había un elefante en el aula y yo no había visto el puto elefante. Yo estaba trabajando con chavales y siempre había algo por ahí que me estorbaba y hacía ruido, pero no sabía qué era, y era el grupo, ¿no? Como el grupo como entidad. Cada grupo genera un miembro más, digamos, que es el propio grupo, ¿no? Y un grupo tiene mucha fuerza entre los chavales. Es una entidad, y de algún modo es mi cliente también, es alguien a quien tengo que saber manejar, conocer, saber ver y poder entender y poder manejar, ¿no? Un grupo luego tiene sus fases, tiene sus normas, tiene sus luchas por las normas entre unos y otros, tiene sus emergentes grupales. Descubrí que el grupo, por ejemplo, como conjunto es súper sensible a la ausencia del padre o del profesor. Joder, porque recuerdo que había un compañero mío de estos
vagos que tenemos todos en nuestras instituciones, que el cabrón se escondía en la clase con la puerta cerrada para que los chavales no vinieran, la verdad. Y cuando pasaban 10 minutos abría la puerta a ver si se habían ido de pellas, si se había de pellas y dejar la puerta abierta. Pues un gandul, como en todas partes. Un hijo de puta, con perdón. Esto está grabándose, ¿no? Bueno, esto ponerle 2 rombos. Digo tacos, lo siento muchísimo. Y entonces, pero es que era un maldito traidor. Es que en todas las profesiones siempre hay algún traidor. Bueno, pues este era un traidor de esos. Y a mí lo que me llamó la atención, porque claro, lo que les proponía era un aprobado general. Y no me acuerdo qué daba, era de electricidad, pero no me acuerdo qué daba. Y da igual, no daba nada, no sabía nada. El tío por eso estaba haciendo lo que hacía. Bueno, pues las movidas que se montaron en torno a ese profesor eran tremendas. O sea, los chavales se pusieron súper violentos con otros profesores, pero también con este. O sea, y nos jodió a todos, porque ya sabes que cuando hay un profe malo que cambia las normas de un grupo, todos los demás profes lo sufrimos. Si todos vamos a la misma línea y tenemos más o menos las mismas normas, pues más o menos ese grupo se mantiene, pero si de repente un compañero todas esas normas las rompe, pues nos afecta a todos. Bueno, yo ahí, y luego lo seguí observando durante varios años, que efectivamente los profesores que no exigen, que abandonan, este se escondía, pero también hay profesores que son más abandonadores, ¿no? Porque no están implicados emocionalmente, que no están en la arena con el toro, ¿sabes? Y eso los chavales, yo he observado los grupos, lo acusan como, porque al final los grupos sacan mucho el inconsciente de las personas, ¿no? Y todos tenemos nuestros abandonos en nuestras infancias y somos muy sensibles a esos abandonos, ¿no? Y cuando se nos repiten, pues nos brotamos. Y como los grupos son muy sensibles al abandono de los profes, yo esto lo vi clarísimo. Puede ser súper exigente, puede ser un cabrón, puede ser... Y tienes al grupo enganchado, no es el problema es cuando abandonas, cuando de verdad te importa, de verdad cuando trabajas poco, cuando los chavales no ven que tardas un mes en corregir, o cuando los chavales ven que tú pues les importa, que no pones energía, que no pones trabajo. Si pones mucho, aguantan un montón. Si no ponen nada, no aguantan nada. Se vuelven, ¿no? Igual que reaccionan de maneras muy fuertes cuando te pones abusón de un miembro, no de un hermano, digamos. Ellos si ven que el padre abusa de un hermanito, la desconfianza se pone de barrera entre tú y tu audiencia cuando has abusado del poder, ¿no? Quiero decir, todos los traumas que hemos tenido como niños en el grupo se reavivan mucho. Luego, también he observado, bueno, esto está en la literatura científica, ¿no?, de los grupos, pero efectivamente los grupos luego son muy espejo de lo que tú andas trayendo por dentro. Yo recuerdo un año, tío, que es que tenía a 2 filas de pollones, en medio 4 filas y al final 2 filas de gamberros. O sea, está el grupo completamente polarizado, ¿no? Y luego estudiando esto de los grupos me di cuenta que, hostia, yo es que ese año estaba internamente muy polarizado y tenía una pelea interna muy grande, pero bueno, lo que sí puedo decir es que una de las cosas que más me han servido es el emergente grupal. Es una cosa que en teoría de grupos y en dinámica de grupos se llama cuando el grupo habla a través de los emergentes grupales. Un emergente grupal no es una persona, es simplemente un comentario que hace alguien, cualquiera del grupo, que a veces está un poco salido de tono y que muchas veces provoca risa, pero provoca risa no porque sea gracioso muchas veces, sino porque está expresando una necesidad del grupo como conjunto. Es difícil poner ejemplos aquí ahora, no se me ocurren, pero igual se suena que estoy hablando, pero si de repente no, hay que matar al no sé quién, dice uno, y todos se ríen, y a lo mejor el grupo te está diciendo necesito acabar con este tema y pasa la otra cosa, ¿sabes? O te está diciendo los emergentes grupales es un asunto que, en mi opinión, a mí me ayuda mucho a leer lo que el grupo está atravesando. Más allá del contenido, de la tarea, ¿no? O sea, es decir, el grupo va atravesando toda una tarea, que es un aprendizaje, pero luego tiene toda otra historia muy diferente que es cómo está el grupo de sano. Porque es que al final un grupo
un grupo que no está sano, un grupo que no está escuchado, un grupo que no está, que estás controlado, puede destrozar el aprendizaje en muchos, ¿no? Un grupo se puede romper, un grupo puede ponerse en pelea explícita, un grupo puede poner ciertas normas como que a este profesor y a este profesor no se le atiende y no se aprende nada con él, porque es una venganza que quiere hacer el grupo y lo hacen todos los individuos. Es una cosa que interfiere mucho en el aprendizaje. Un grupo puede maltratar a un miembro, un grupo puede hacer que ciertos miembros se abandonen, un grupo puede hacer que la cultura prevalente sea la de el vacilón o el gamberro o el pellero, el de cazpellas, o que la cultura predominante sea el maker, o que la cultura predominante sea el estudioso de libros, yo qué sé. Todo eso se juega y todo eso influye en el aprendizaje. Yo creo que el asunto del elefante que yo os digo, de cuando descubrí que los grupos tienen una influencia tremenda en el aprendizaje individual, porque todos lo sabéis, que es decir, el asunto de los roles del grupo, ¿no? De que aparte que los... Bueno, esto es infinito. Voy a callar. Pero sí que siento yo que el grupo es una cosa que no está encima de la mesa cuando se habla de formación educativa, o está de una manera muy superficial, y no, yo creo que es un cliente muy importante, uno de los miembros. O sea, tienes que ver a tus alumnos al grupo, y en qué anda el grupo y cómo está el grupo. Y eso no significa hacer convivencias, significa escucharle, verle, mirarle y decir, hostia, este grupo te está diciendo a la cara que este tipo de dinámicas, o por donde vas, no, o por donde vas, sí. Y luego tú puedes, evidentemente, como si te dan el lugar de padre bueno, así que puedes ayudar a que esas normas del grupo vayan para un lado o para otro, ¿no? Bueno, eso para mí es una de las patas como para ser un buen profesor, o no un buen profesor, perdón, ser mejor profesor de lo que yo era, ser la mejor versión de mí mismo, ser mejor profesor de lo que yo era. Está esta cosa que os he dicho, ¿no? Como de un buen ponente, pero también un buen educador, saber de educación, saber de grupos. Y yo creo que otra cosa importante, que no le he dicho, pero hay que hacer, es que tener formación técnica, ¿no? Hay que saber para contar algo, hay que saber. Y yo siento, por ejemplo, a lo mejor nos pasa esto, pero a mí yo siento que para contar bien una cosa, no es que la hayas contado muchas veces, porque a mí me pregunta por la teoría de la relatividad y la vuelvo a contar y no la cuento nada bien. Y la he contado muchas veces. Pero es que, claro, de la relatividad yo entiendo 10 y cuento 9 o 10. ¿Me explico? Mientras que si tengo que explicar, yo qué sé, cómo funciona una batería por dentro, yo qué sé, pues no es que lo haya contado muchas veces, pero lo entiendo muy bien. Entiendo 100 y puedo contar 10. Y puedo hablar de pelotitas y de electrones, que es mentira, no hay pelotas y los electrones tampoco son pelotas, ni siquiera la energía se mueve los electrones, o sea, es un tema realmente complejo, me da igual. Yo sé 100, puedo contar 10. Para contar bien algo tienes que saber muchísimo más de lo que estás contando, porque eso es lo que te da la soltura para hacer las analogías, es lo que te da la soltura para, si no lo entendéis así, os lo explico así, y si no, así ya. Mientras que si sabes una cosa justita, que te sabes 10 y tienes que contar 10, pues la vas a contar como te la han contado. Y si no funciona, dices, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Porque es que como me la han aprendido y la repites, tampoco funciona. Pues la repites otra vez, tampoco funciona. Lo que te permite, lo que te da alas y lo que te da creatividad para contar bien una historia o un asunto es saber mucho más de lo que vas a contar. Entonces ahí, una de dos, o estudias más o cuentas menos, pero yo me veo aprietos cuando tengo que contar todo lo que sea, ¿no? Digamos. Eso yo ahí lo veo, me paso fatal. Lo paso fatal, me pasa cuando tengo que dar, yo qué sé, solares. Estaba dando solares y tenía que dar todo lo que yo sabía. Y entonces lo pasé mal. Entonces ahí hacía o estudiaba mucho y contaba mucho menos. Eso es lo que hacía. Estudiaba mucho y contaba mucho menos de lo que había estudiado. Porque era la única forma para mí de poder hacerlo con una calidad que yo creo que merezco dar, ¿no? Y bueno, y que os voy a contar que ahora tenemos, gracias a Dios, internet. Tenemos los simuladores que hay por ahí de electricidad y de electrónica y de mecatrónica y de todas estas cosas. Hay un montón de simuladores, de PLCs y de
hasta simulaciones del FED de Colorado, ¿no? La web esta para principios físicos y que tienen simuladores, están estupendos. Es decir, tenemos ahora un acceso a la información que pues, te toca dar yo que sé, motores trifásicos y puedes no tener ningún libro de motores trifásicos que lo vas a sacar para adelante, ¿no? Porque está todo en internet, ¿no? Gracias a Dios. Y eso es para mí como la formación, que yo creo que cuanto más formación tengo como ponente, más formación tengo como narrador de historias, más formación tengo como educador y cómo funciona la mente, más formación tengo en dinámicas de grupo y más formación técnica tengo, pues mejor profe soy. Y así y tal. Luego, evidentemente está el sistema educativo que tenemos, que eso es un tema aparte. No, porque es verdad que es una profesión, no sé si allí lo sentís, pero yo aquí en Madrid lo sentimos como una profesión muy solitaria. Es una profesión muy solitaria porque al final estás tú solo en el aula, muchas veces no te coordinas muy bien con gente. Bueno, aquí en Madrid es que tenemos una rotación, vamos, que está cambiando todo el rato el profesorado. Es decir, yo llevo 23 años de servicio y 23 años en expectativa de destino, desde que aprobé la oposición, en el 98 o 2000. Y todavía estoy esperando que me den destino. Entonces he pasado por un montón de institutos. Eso, pues, oye, ya sabéis que para dar bien una clase el primer año no la das bien. Y el segundo, bueno, mejor. Ya el tercero, cuarto, quinto ya la das bien. Y lo que hablaba con Xavi, ¿no? Que el sexto ya empiezas a darla peor, que si el séptimo peor aún, ¿no? Hay que cambiar, porque si no te agarbanzas. Pero unos cuantos años repetir una asignatura estaría guay. Y aquí tenemos muchísima rotación y eso no ayuda. Pero bueno, no quiero entrar en una de las cosas que os quería contar que para mí que son los peligros. No sé si tenéis alguna pregunta o si queréis que pase, porque yo por mí me gustaría pasar a otra cosa que son como, joder, pues como qué peligros me encuentro yo, ¿no? Qué cosas me tientan, qué tentaciones sufro y en qué trampas caigo como profesor. En qué cosas he caído mucho. No sé. Café. Yo me confieso, padre, de que una de las cosas que hice mal al principio, sobre todo, o sea, una de las cosas que más me dañó mi labor, mi efectividad como profesor, fue mi propio narcisismo. Y luego lo veo mucho también, ¿no? O sea, yo también atravesé mi cosa, que es el narcisismo en el sentido de que los profes somos humanos y por tanto inseguros. Y uno tiene la tentación de querer parecer que sabe mucho, ¿no? Y eso muchas veces si lo pones por delante del otro, pues agranda la distancia entre tú y tu audiencia, ¿no? Hace que el alumno diga, oh, ¿cuánto sabe este señor? Y tú te vas por la puerta diciendo, ¿cuánto sé? Y qué guay soy. Y entonces, de algún modo, te sientes más seguro. Pero en el fondo no sirvió para nada porque tú tenías que hacer ahí una labor que no has hecho. Has salido, te has lucrado de la mirada de tu alumno, pero no le has ayudado. Entonces, yo, claro, en mi inseguridad durante los primeros años, pues hacía mucho el bla, bla, bla y hacía palabras que no entendían y decía cosas muy correctas, pero que no entendían. Y había un poco de ponerme por encima y a ellos ponerles por debajo. Y eso no funciona, en mi opinión, para transmitir, porque al final, cuando tú estás transmitiendo una historia, evolutivamente las historias nos las han contado nuestros padres y nuestros abuelos y nuestras madres, no los extranjeros, digamos, ¿no? No los que hablan otro idioma. Para que haya una transmisión tiene que haber un encuentro y para que haya un encuentro tienes que bajarte. Te bajas, te encuentras, le miras al otro, ves dónde está y ahí hablas su lenguaje. Pues igual que un padre se agacha para hablar con su hijo y no le habla desde arriba, porque eso no ayuda, te agachas y le hablas a la altura. Pues lo mismo con tu grupo. Primero te agachas, para saber dónde está el otro, ¿no? Porque no es lo mismo si no sabes sumar, ¿qué cojones haces enseñándole a multiplicar? Primero tienes que bajar y bajar y bajar. Además, esto yo creo que nos ha pasado a todos, ¿no? Que uno con el miedo de cuando empieza la clase dice, joder, no sé, me van a hacer unas preguntas que no tengo ni idea, no sé, no tengo ni idea, me voy a acojonar, me voy a cagar. Y luego llegas y efectivamente los chavales saben menos de lo que tú pensabas y cada año saben menos, y cada año saben menos, y cada año te sorprendes, te abres los ojos más y dices, hostia, estos tíos no saben nada.
Da igual lo que sepan, si nuestra labor no es evaluar, ¿no? Nuestra labor es coger, bajar hasta donde están y ahí enseñarles. Y yo creo que ahí no hay que tener miedo en bajar, ¿no? Que es este mismo narcisismo, ¿no? Que pareciera que, no, es que yo tengo que dar los PLCs y no sé qué, no sé cuántos, no sé cuántos, no sé cuántos. Yo lo doy, he cumplido y me voy. Eso para mí es el mismo narcisismo. Ahí no ha habido encuentro. Joder, si tienes que bajarte a enseñar, que es una recta paralela, pues te bajas a enseñar, te bajas, que decir, el mecánico se baja, se mancha, se pone hasta arriba de grasa. Pues nosotros como profes creo que, honestamente, nuestra labor es bajar, tirarnos a la arena y a ver tú qué es lo que no estás entendiendo. Ah, que no entiendes la diferencia entre paralelo y perpendicular. Fenomenal, no pasa nada, yo te lo explico. Y desde ahí, porque si no te instalas en un lugar en que te van a entender 4. No, es que a mí, digamos, mi contrato es explicar esto. Va, es que a mí ese contrato me parece una mierda. Creo que no es un contrato que nos haga felices, ni nos llene como personas, como profesores vocacionados, ¿no? Quiero decir que lo que mola de ser profe es que, joder, que funciona, no que cuentas un rollo a una pared, ¿no? Vamos, no sé. Quiero decir, hay mucho narcisismo, yo me he pegado mucho con él hasta que he podido poco a poco cada vez tener que se me escapa, pero que se me escape menos que antes, creo. Sí. También porque soy más viejo, soy más seguro o menos inseguro. Otra cosa que veo mucho y que por supuesto yo también he caído es este asunto del poder. El poder en los grupos es otro de los grandes peligros que entorpecen nuestra labor, ¿no? Es este asunto de la autoridad y del poder. El sistema educativo que hemos sufrido todos es un sistema violento. Es un sistema... esto no es una opinión política, esto es una cosa que miras y dices, hostia, tienen ahí a 6 horas encerrados a los chavales, no se puede cantar, no se puede bailar, no se puede hacer muchísimas cosas. Es decir, es un sistema bastante opresivo, es un sistema donde no puedes faltarle el respeto al profesor, el profesor a ti un poquito. O sea, decir, hay una cosa que, en mi opinión, si esto es una opinión, es verdad, es un sistema violento y la tentación, y los sistemas violentos, mil experimentos, ¿no? En psicología social, que los sistemas violentos provocan actitudes violentas en los miembros del sistema, ¿no? Y el sistema en el que estamos por muy majos que seamos, el sistema no es majo, el sistema es violento. Y ahí es una situación violenta y por tanto ocurren con más facilidad, se cogen roles de violencia, tanto los alumnos como los profesores. Rápido, es muy difícil ver a 2 chavales peleándose en un curso de surf, ¿no? Pero en un aula, pues sí, porque es un sistema que no tiene nada que ver. Es un sistema violento y la violencia nace en cualquier miembro y en los profesores nosotros también tenemos esa violencia, ¿no? Es muy humano, ¿no? Pues que la tentación de coger la autoridad cuando te sientes en peligro y con miedo y de repente te agreden y de repente sientes que estás en peligro, pues dices, pues yo me cojo la porra y digo, yo soy el profe, te puedo pegar con ella, ¿no? Pues por partes, pues echarles, por ridiculizarles. Yo creo que es una senda que todos conocéis y es una senda que puede llevar al sadismo incluso, ¿no? Para mí es una de mis mayores tentaciones, ¿no? Cuando estoy, sobre todo, más cansado, más quemado, tal y cual, y echar mano de ese abuso de poder que lo tengo, es que lo tengo aquí. O sea, tengo el ratón y aquí el abuso de poder. Está al lado. Sin querer cojo el abuso de poder en vez del ratón. No sé si me explico. Que hay una cosa que para mí es un peligro auténtico, ¿no? Por supuesto que tenemos autoridad. Una cosa es la autoridad y otra cosa es cómo lo manejas. Otra cosa es el abuso y otra cosa es la violencia, ¿no? Pero creo que todos tenemos el sadismo al lado y el abuso y la violencia al lado. No hace falta generalmente llegar ahí, pero se nos escapa porque somos gente que nos atacan y lo primero es atacar de vuelta y ahí perdemos el norte. Quiero decir que sé que no es fácil, ¿no? Porque esto se dice muy fácil, pero ¿cuántas veces nos han atacado alumnos? Nos han atacado alumnos y tú tienes que estar como en la plaza de toros, ¿no? Con la mano así, haciendo manoletillas y cosas diciendo, esta agresión no va conmigo, va con su viejo o con lo que sea, pero no va para mí.
Y esta agresión tampoco va para mí, tampoco va para mí. Es mejor que le ponga yo el límite a que se lo ponga luego el juez o la policía. O sea, estamos en una posición estamos muy expuestos, estamos jugando con esto en el aula, ¿no? Estamos jugando con personas y nosotros estamos poniendo nuestro instrumento principal, que es nuestro cuerpo, nuestras emociones, está ahí delante. Entonces esto creo que es una cosa que va en el sueldo, que nos pueden agredir y a ver cómo hacemos para tratar de no generar más violencia, ¿no? Yo sé que estoy haciendo una cosa muy poco técnica, la verdad, pero de algún modo yo creo que en el fondo, o sea, si yo me pregunto cómo se explico mejor la electrónica, yo llego aquí, llego a estas cosas que os estoy contando, no sé, igual, bueno. El narcisismo para mí el narcisismo del profesor creo que es uno de los grandes males que nos acusa a todos. Creo que este asunto de la violencia es otro mal que tenemos ahí peligroso. Y otro que creo que estaréis de acuerdo conmigo es evitar la queja a la institución, ¿no? Creo que el sistema en el que estemos, en el instituto que estemos, en la comunidad autónoma que estés, los materiales que no tenemos, lo que los compañeros no hacen, lo que el director no debería hacer y no hace, lo que los políticos deberían hacer y no hacen, y todo es una mierda. Efectivamente, sí, todo es una mierda, pero hay grandísimos profesores en Accra, la capital de Ghana, que lo tienen mucho peor. El hecho de que la institución que sea prehistórica y que tengamos compañeros que son también prehistóricos y que tengamos directores y políticos que son más ciegos o que no nos entendemos, pues sí, eso es verdad. No digo que no haya que quejarse, pero hay una posición que yo estoy viendo en muchos compañeros que habitan la queja. O sea, abren la puerta de la queja y se ponen en su sofá y se quedan en la queja. Creo que sabes de lo que hablo, ¿no? Eso es uno de los peligros para mí, para que me entorpecen en mi labor, ¿no? Y entorpecen a los profesores, que es la queja a la institución o a los alumnos, ¿no? Esa es otra, distinta. Pero la queja a la institución creo que se pierde muchísima energía. Va en tu contra, en realidad. Va en tu contra porque te va desenergizando, porque te coloca en un lugar de víctima y eso no te permite ponerte a hacer soluciones, te quita la creatividad, te deja en un lugar muy cómodo, porque es muy cómodo ser víctima, pero es muy infantil. Entonces, los profesores que tenemos una tendencia más infantilizadora, pues tenemos tendencia a irnos a la queja, porque es un lugar muy infantil, emocionalmente muy cómodo. Y otra cosa muy diferente para mí es la queja sobre los alumnos, ¿vale? Por supuesto que habitar la queja, hay gente que habita la queja contra los alumnos, los conocéis, y los alumnos son esto, los alumnos son lo otro, sí. Pero yo creo que aquí la queja que tienen los alumnos es un piloto, un sensor, es una cosa que nos da muchísima información. Es decir, cuando yo me cago en la puta este tío, o me cago en este alumno que no sé qué, o joder, estoy pesado, ya está otra vez con lo mismo, me lo ha preguntado 600 veces, o sea, la queja que a mí me sale sobre los alumnos, yo he detectado que para mí es un piloto que es como el de la gasolina, se ha encendido, o sea, aquí está pasando algo más importante que la reacción inmediata. Algo está pasando que no estoy sabiendo ver, o que no estoy sabiendo hacer. Puedo pedir ayuda, puedo investigar, puedo preguntar a otros compañeros o a los propios alumnos, ¿no? O sea, cuando un alumno se queja, cuando yo me quejo de un alumno, es muy tentador porque me libra de hacerme cargo, pero en el fondo, cuando un profesor se está quejando de los alumnos, muchas veces lo que está ocurriendo en realidad es que está errando el tiro, que se está diciendo, mierda, no estoy siendo capaz de llegar a ellos. Y eso genera mucho sufrimiento, porque muchos profes queremos ser profes, es decir, hay gente más psicópata que no siente, pero la mayoría queremos dar clase, queremos encontrarnos con ellos y llegar a ellos, ¿no? Entonces te hace sufrir mucho cuando te pones en modo queja a los alumnos, ¿no? Es como si un policía estuviera todo el tráfico, está todo el día quejándose porque alguien ha cometido una infracción, ¿no? Yo todos he visto a un policía que dice, ¿cómo hace eso? No sé qué, no sé cuántos. Pero no he visto la línea continua. Pues, hombre, si vives así, tú,
tu profesión de policía urbano, pues vas a estar todo el día sufriendo, ¿no? Entonces, bueno, creo que una cosa que también nos ayuda, ¿no? Además del narcisismo, del juego de poder, de evitar la queja en la institución y ponernos en modo queja a los alumnos. Es que esto me gustaría tener un ejemplo más, queja a los alumnos. O sea, ¿qué deciros? Cuando estás en la queja y te estás quejando de un grupo, está bien, la queja es legítima, pero lo que digo es, dale una oportunidad a esa queja, porque algo está pasando que tú estás sufriendo, te estás quejando y eso te está haciendo sufrir. ¿Qué está pasando que no estás pudiendo cambiar tú? Porque tú tienes, esto es una partida de ajedrez, tú no puedes mover las fichas del otro. Ojalá tú fueras de otra manera, ya, pero el otro no va a ser de otra manera. Yo tengo mis fichas, el otro tiene sus fichas, tiene todo el puto derecho a tenerlas. Tiene derecho a preguntar 800 veces la misma cosa y tiene todo el derecho del mundo muchas veces a hacer lo que quiera. El cliente siempre tiene la razón en el sentido que tiene derecho a decir cosas que a mí me tocan las narices. Ahora, ¿qué hago con mis fichas? Pues me está tocando esto las narices, a ver qué está pasando aquí, qué estoy haciendo mal, a ver si se me ocurre alguna solución creativa, ¿vale? Como charla de clase, yo qué sé. Otra más novedosa. Otro peligro creo que es la propia biografía de cada cual. Por supuesto, todos tenemos traumas, nuestra experiencia pasada tinta el presente, no vemos al otro, nuestra capacidad perceptiva funciona así, todo lo teñimos con lo que hemos vivido anteriormente. Entonces, en la medida en que si yo me he sanado cuando fui abusado, cuando me hicieron bullying, puedo ver con más claridad al abusador y al abusado. No solo al abusado, o no solo al abusador, o no solo, ¿no? En la medida en que yo puedo liberarme del enganche que suponen las personas tóxicas o que establecen relaciones desde el conflicto, las personas que establecen relaciones desde la manipulación, porque así lo hace mi madre, así lo hace mi padre, así lo hacía mi hermano, así lo hacía yo que sé, pues en esa medida más limpio estaré a la hora de establecer relaciones y leer la realidad menos tintado por mi propia biografía. Pero esto, claro, es una cosa muy personal, pero yo os la cuento porque para mí es una cosa que me ha ayudado mucho a poder entrar en contacto más y me sigue ayudando, ¿no? Poder estar en terapia, poder limpiar mi pasado para poder estar en la realidad. Pues más atento, con menos filtros, con unas gafas más claras, menos de colores, ¿no? Creo que otra, aunque parezca muy prosaico, creo que otra manera otra cosa que nos daña a los profesores, y no en todos los casos, pero en la mayoría, son los exámenes. Creo que los exámenes no son la mejor manera de evaluar, especialmente en FP. A veces no queda más remedio, pero bueno, yo tuve la crisis esta, yo estuve a punto de dejar la profesión a la de 6, 7 años de empezar, pues porque cada vez les apretaba más y cada vez, pero es cuando estaba enfrente de ellos, no, y les ponían miles de exámenes para que estudiaran más, para que aprendieran más, con toda mi buena voluntad, ¿no? Pero eso me quemó muchísimo, me tenían una violencia constante contra ellos, yo estaba enfrente, era una cosa tremenda. No estaba a su lado, no era una cosa gozosa para mí dar clase. Era una cosa más de poli y de apretar tuercas que disfrutar del aprendizaje natural que se da casi solo cuando sabes llevarlo, ¿no? Y recuerdo que por aquel entonces estaba a punto de dejar la profesión y me encontré con una inspectora de educación y me dijo que cómo estaba, le pregunté que estaba a punto de dejar la profesión. O sea, no era mi inspectora, no era una mujer que yo conocí y que gustaba ser inspectora y me dijo, ¿pero por qué haces exámenes? Y los exámenes no son obligatorios. Digo, ¿qué dices? Que los exámenes no son obligatorios en la LOGSE, fíjate tú, si eres antiguo esta anécdota. Y dije, ¿de verdad? Dice, no, hombre, no, es una forma de evaluar como otra cualquiera, ¿no? Pero puedes evaluar de otras muchas formas y las hay más modernas y mejores. Y la verdad que para mí eso fue un blop, abrir los ojos y decir, ostras, lo que me está diciendo esta señora. Y a mí eso me ayudó muchísimo, Yo los exámenes, es verdad que pueden ser más o menos cómodos, pero yo creo que generan muchísima ansiedad. Yo creo que evalúan igual de bien otras muchas cosas, evalúan fenomenal los proyectos que se montan en casa, evalúan fenomenal miles de cosas que puedes evaluar. Si es que al final
sea, yo creo que yo hacía muchos exámenes por inseguridad también, ¿no? Para que luego, si se me quejaran a mí, yo poder poner un papel en medio y decir, no, es el examen, no soy yo. Pero ya más viejo, pues es que muchos de vosotros podéis evaluar sin necesidad de ver los exámenes. ¿Sabéis cómo va el aprendizaje? Estamos en el aula, no estamos ciegos, coño, que ese chaval sabe que no sabe hacer. O sea, que tampoco hay que inventar la rueda. Hacemos exámenes por tener alguna manera de demostrarlo. Pero los exámenes al final yo no creo que sean que ayuden mucho al aprendizaje en general, porque sí, ayudan a que te lo chapas y te lo que dejas con hilos y luego lo olvidas. Sí, pero eso si miramos a la cara, a la realidad, la verdad, cuántos exámenes hemos hecho en nuestra vida que a la media hora se nos ha olvidado todo, ¿no? Porque así funciona la mente, ¿no? Entonces yo creo que hay maneras que muchas veces pensamos, no, ya por el examen ya se lo saben, no, ¿qué se va a saber? No se sabe nada, se lo ha olvidado ya. Hay que reforzar las cosas una y otra vez. El currículum es algo cosa cíclica, tienes que estar todo el rato sobre todo el currículum, ¿no? No con un examen cortar y ya está, no. Eso que has cortado ya está, se ha olvidado al día 2. Más, sin contar toda la gente que le crea tanta ansiedad, sin contar todos los chavales con TDAH, sin contar con todo lo disléxico. O sea, que los exámenes son una movida que a mí no me parece para nada una buena idea. Pero bueno, esta es mi experiencia y personal. Pero sí recordar que no son obligatorios ni que son la mejor manera de evaluar, ¿vale? Pero de entre todos los peligros, ya en así una cosa más concreta, creo que uno de los peligros para los profes, en mi opinión, y para mí lo ha sido, es esa cosa de completar el currículum, ¿no? Esto para mí es un lastre. El currículum muchas veces resume una carrera entera, ¿sabes? O el conocimiento oficial que hay sobre ese tema. ¿No os parece? Que yo qué sé, radiocomunicaciones, ves el currículum de radiocomunicaciones y dices, me cago en Dios, si hay que hacerse la carrera de telecontera, tengo que darles la carrera de telecontera. Yo qué sé, electrónica potencia, hostia, tengo que hacer industriales entera para apuntarles esta asignatura, este módulo a los chavales. O sea, los currículos son muchas veces son una paja mental. O sea, quiero decir que yo creo que es el miedo de los que lo han redactado, pues ponen todo y ya está. Yo creo que son muy extensos muchas veces, ¿no? Es como poner todo el conocimiento oficial ahí, sin darte cuenta de que eso va para grado medio o va para grado superior, que no va para investigación. Ese chaval va a hacer otras cosas más concretas, ¿no? En la FP. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con el currículum, o sea, hay que saber hacerle una buena peineta, porque no es amigo del aprendizaje el currículum, ¿no? Es una guía. Yo creo que si tú sabes mucho sobre una parte y poco de otra, pues dedícate a lo que sabes primero, mientras no domines lo demás, pues primero, porque lo vas a transmitir mejor. Segundo, porque sabes 100 y vas a poder contar 10. Tercero, se te van a ocurrir prácticas mucho más chulas. Cuarto, los chavales se les va a quedar 2 años después. Si tienes que dar todo esto de lo que no tienes ni idea y lo vas a dar como un loro de repetición y a ti es un sufrimiento, los chavales lo van a olvidar al día siguiente, ¿sabes? O al mes siguiente. No sirve para nada. O sea, yo creo que con el currículum muchas veces hay que hacer lo que hacían Groucho, ¿no? Y sus hermanos, ¿no? La parte contratante, la primera parte, esta parte la quitamos. La parte contratante, la segunda parte, eso no me gusta. Y quitando cosas del currículum muchas veces porque al final me importa más, ¿no? Hay que tener la valentía de decir, ya, currículum, yo sé que tú quieres que hagamos todas estas cosas y que de alguna manera me lo exiges por ley, pero seamos francos, si yo doy esto, no se llevan nada. En teoría, sí, yo lo he dado y los chavales lo saben. En la realidad no. Si yo doy todo el currículum, los chavales no se llevan nada. Porque no me da tiempo a darlo bien, porque no me da tiempo a hacer las prácticas, porque no me da tiempo a, vamos a coger este tercio del currículum y lo vamos a dar en profundidad. Y luego de estos cuentas de cómo va la movida y si puedo dar alguna práctica, pero y estas otras 2 partes ni las voy a contar. Yo creo que no se me ocurre otra manera de solucionar el problema de lo que se nos exige. Pero, o sea, la trampa mental que yo me hago es, tío, a mí se me exige enseñar. Porque si me pongo, a mí se me exige dar esto del currículum, entonces no soy profe. No soy profe. El arte del profe no está ahí. A eso pues pongo un libro y digo, chicos, léete esto. Pero somos profes porque hacen falta profes, porque hace falta el arte de ser profe. Y para el arte de ser profe necesitas tener un poquito de libertad para hacer lo que mejor se te da, lo que mejor le está funcionando a ese grupo y que el grupo del año pasado no le funcionó, ¿no? Entonces yo creo que el currículum y el yugo del currículum es una cosa que con cierta libertad tenemos que poder manejar con 2 deditos, ¿sabéis? En mi opinión, ¿no? Bueno, sí, pero
Pero mi objetivo y mi tarea y mi profesión y mi arte está en la plaza con el toro y no con la enciclopedia Cosío de tauromaquia, ¿me explico? Porque creo que es un peligro. Que me estoy riendo un montón. Bueno, total, que al final yo en mi recorrido lo que voy descubriendo es que a mí me ayuda mucho la clase invertida, el aprendizaje colaborativo y la gamificación. Para mí son como los 3 pilares de la práctica educativa que mejor reúnen mi filosofía de aprendizaje a base de golpes. Por supuesto, la clase invertida para mí es fundamental. Tiene un montón de cosas buenas las clases invertidas. Lo primero es que te sacas del aula la teoría y en el aula haces prácticas, dudas, proyectos y cosas. Yo creo que eso está muy bien porque primero trabajamos casi siempre con adolescentes. Los adolescentes a las 8:30 de la mañana no son unos grandes escuchadores, la verdad. O sea, un adolescente si escucha mi clase a las 3 de la mañana o en el metro probablemente la escuche mejor que a las 8:30 de la mañana. Que no es su hora, no está a su cuerpo, pero no está él está en otra cosa. Los adolescentes tienen muy poquito control de su cerebro y lo habitan muy poquitos ratos. Entonces, el rato que habitan en el cerebro, pues que vean un vídeo o lean un texto, que hagan la tarea esa. Y porque estar escuchando a un jepeto hablar a las 8 de la mañana está muy lejos del radar de cualquier adolescente, que lo que le importa son las chicas y viceversa, ¿no? O los chicos, lo que sea que le guste, pero captar la atención de un adolescente 6 horas en el instituto no es nada fácil, no es nada fácil. Entonces, para mí, el hecho de sacarme la teoría fuera del aula, para mí ha sido un antes y un después. Empecé sacándola en blogs, escribiendo en blogs, pero luego viendo que cada año tenía que cortar las frases más cortas y más dibujos, porque cada vez leían menos y venían menos leídos y tenía mucha dificultad con la lectoescritura. Pues al final dije, mira, yo no soy profe de lengua, tío, esta peña no sabe leer, ¿qué cojones le voy a hacer? Pues hago vídeos, ¿no? Y por eso me puse a hacer vídeos y por eso me conocéis, ¿no? Pero al final no fue más que una cosa como consecuencia de que los blogs ya no funcionaban. Pero años antes yo llevaba haciendo blogs y eso porque claro, que se me olvida significa sacar la teoría del aula, no hacer vídeos. Pues sacar la teoría del aula de muchas maneras. Coger vídeos de otros. Es verdad que los vídeos ahora pues les funcionan mejor a estas generaciones. Y lo que decía Xavier, o sea, si fueran más cortos, mejor. O sea, yo ya creo que me estoy quedando anticuado. Yo creo que tenía que empezar a hacer TikTok o alguna mierda así para que sirva. Porque los chavales, o sea, nosotros parecemos mucho más a nuestros viejos que los chavales de ahora. Nosotros, estos chavales han nacido con una pantalla en la mano, la mayoría tienen una capacidad de concentración sostenida de unos 3 segundos o 4, o sea, muchos no son capaces de estar leyendo una hoja de papel y luego otra hoja de papel. No pueden, la mayoría no pueden, no pasa nada, no pueden, han nacido con una pantalla, y hacen así y no saben, o sea, leen más letras que nosotros, pero no pueden estar sosteniendo la atención durante lo mismo mucho rato. Porque nosotros estábamos con los colegas en el descampado debajo de casa con la chapa, ya lo sabéis, y la chapa luego se convertía en un coche y es que no teníamos muchas más cosas que hacer. Pero estos chavales tienen otras virtudes muy diferentes, otras capacidades muy diferentes. Estos chavales no tienen la capacidad de atención y de concentración sostenida que nosotros tenemos. Eso es un hecho. Es verdad que aprenden más rápido. Eso es otro hecho, más rápido que nosotros. Eso es otro hecho. Entonces hay que aprovecharse de esas cosas. Entonces, bueno, para nosotros también al coñazo escuchan por 1 hora, pero para estos es mucho más. Y además ellos se sienten con el derecho de decir, esto es una mierda, nosotros tenemos más miedo, pero ellos tienen como una, no sé si una dignidad o a veces unos humos más subidos, pero no toleran el aburrimiento bien, no lo toleran, de verdad, no saben hacerlo. No. Entonces, joder, pues eso es algo con lo que me puedo enfadar y decir, joder, estos chavales no toleran el aburrimiento, joder, estos chavales no saben leer, joder, estos chavales no me leen lo que les mando a leer. O decir, mira, estos chavales no saben leer, estos chavales no soportan el aburrimiento, estos chavales no soportan hacer cosas que no les traen una recompensa, una gratificación inmediata, pues es el material que tengo. Con estos chavales voy a trabajar. Me pongo a favor o me pongo en contra de lo que son. Son eso, me puede joder, me puede parecer mal, pero al final es el material con el que trabajo y estas almas están en estas cajas.
estas cajas tienen estas patas, son cangrejos, no son perros. Yo qué sé, nosotros somos perros, estos son distintos, son otra puta raza, no son de otro planeta. Me tendría que poner a favor de ellos, ¿no? Por eso creo que la clase invertida está fenomenal, porque como ya que el aprendizaje de verdad se da cuando lo necesitas y cuando estás en problemas, pues qué mejor situación que está el profesor cuando es más útil, que es cuando estás con la dificultad, que es cuando estás con la práctica, cuando estás con el problema, cuando estás con la cosa. No, ya que lo de contar la movida, eso lo puedo hacer un vídeo tuyo o de otra persona o un texto o lo que tú quieras, pues eso sacas de clase, tío, y te pones a hacer. Es verdad que la clase invertida que yo hago es diferente a la que se hace en muchos sitios, ¿no? Porque la clase invertida ideal, los chavales tienen que verse unos vídeos antes de entrar en clase. Y luego ya en clase haces la práctica. Yo soy un poquito más radical. Mis chavales, por lo que yo he descubierto, no tienen esa capacidad de trabajo, ni tienen unas casas muy ordenadas, ni unas cabezas muy ordenadas. Entonces yo digo eso y me han visto el vídeo 3. Entonces, ¿qué coño hago con los otros 23 de la clase? Pues mal. Yo lo que hago con las clases invertidas es, a ver, hay esta serie de prácticas que hacer y tienes estos vídeos que ver de clases invertidas. Y luego después de cada grupo de 3 o 4 vídeos hay una actividad de enlace que es contestar unas preguntas sobre esos vídeos. Entonces, y esos vídeos, y con sus preguntitas, que los tengo en Moodle, esos vídeos los pueden hacer cuando les dé la gana. Porque yo lo que he descubierto en la FP de grado medio, el grado superior mejor, pero en grado medio no me ven los vídeos antes de las prácticas. Entonces, pero no me parece mal, es decir, al final a mí me funciona. Estamos haciendo una fuente de alimentación y a uno le explota el condensador. Y entonces de repente, profe, ¿por qué me explota esto? Digo, pues, ¿te has visto la teoría? No, pues vete a verla. Vete a verla ahora mismo. Te sales, te coges tu móvil y vete a ver el vídeo de los condensadores. ¿Por qué explotan si lo pones al revés? Ahí el aprendizaje es otra movida. O sea, a un chaval de estos que está en el reggaetón, está en otro planeta, de repente le cuentas un condensador cómo funciona y es que entra por aquí y le sale por aquí. Ahora, cuando está haciendo una cosa, compitiendo con el de lado que le va a salir antes, cuando está en lo social, que no le importa a los profesores ni a los adultos, le importa a los iguales, ser aceptado, y está ahí con su práctica, tal, pum, y te explota un condensador y están riendo de ti, ahí está la necesidad. Ahí sí, ahí estamos hablando, ahí sí que se puede dar aprendizaje. Ahí le entra por este oído y se queda. Y dice, ya sé lo que es un condensador y ya sé por qué explota, ¿no? Entonces, mi técnica particular, la que yo he ido descubriendo que me funciona bien, pues es esta de las clases invertidas. Están todas desde el principio de curso, están todas con sus cuestionarios y las puedes hacer todas en un mes, en septiembre, las puedes hacer todas en junio, me da igual, pero tienes que hacer todos estos vídeos, los tienes que ver, toda esta teoría tienes que ver, luego hacer todos esos cuestionarios y probarlos. Y lo que hacemos en clase son proyectos y prácticas. ¿Por qué? Pues porque las prácticas son lo que me ayuda a mí a estar ayudándoos a manejar la herramienta, ayudándoos a manejar un osciloscopio, ayudándoos a meter en la profesión. Y luego, y eso es el día a día, y luego están los proyectos. Para mí los proyectos es una cosa importante porque, primero, por el asunto, los proyectos y las prácticas también los suelo hacer en grupos, ¿no? En parejas, lo que sea, por todo el asunto colaborativo que tiene tanta riqueza, porque al final, ¿no? Somos animales sociales y aprendemos del de al lado, más que del profesor. Entonces, la medida en que es cuanto más cosa colaborativa haya, siempre yo creo que es más eficaz. Entonces, pero los proyectos para mí tienen un valor muy importante y depende, si es solares, pues estás haciendo un proyecto que hagan ellos en el tejado una cosa, si es eléctrica potencia, pues el proyecto a lo mejor no te da tiempo a que sea una cosa muy tal, pero a lo mejor sí puede ser analizar un esquema y que nos muestre a todos de un inversor de un tren o yo qué sé. Pero un proyecto que signifique que ayude a ellos al trabajo a largo plazo, creo que es muy importante, muy necesario, porque estos chavales, muchos tienen muy poquita conciencia de largo plazo. O sea, lo más titánico que han hecho ha sido terminarse una serie muchas veces, ¿no? Pero no, esto es un poco mentira. Es decir, hay chavales que tienen mucha capacidad de largo plazo y van a entrenar y están entrenando y cada vez son mejores en cosas. O pueden estar en un juego durante 2 meses hasta que lo acaban. O sea, sí que tienen capacidad de trabajar a largo plazo.
pero creo que no todos y que creo que en cualquier caso siempre es importante reforzar esta carencia que, en mi opinión, traen, ¿no? La cosa de trabajar a largo plazo. Y luego la gamificación, que esta también a mí me cayó un poco de cajón, que venía haciéndola la ludificación, o como le digan, hacer juegos. A mí me salía porque los cuestionarios que hacía con los vídeos eran la mitad de las veces me gustaba hacerlos divertidos, me parecía que era gustoso hacerlos divertidos, que fuera una vez un puzzle, que otra vez fuera un no sé qué, que otra vez fuera no sé cuántos, una foto que había que encontrar las diferencias, qué sé. Porque o sea, a mí digo, si a mí me gusta hacer sudoku, pues a esta gente pues, le gustaría hacer estas cosillas. La verdad es que sí que funcionaba. Y luego ya empecé a leer un poquito más de gamificación y la verdad que tiene todo el puto sentido del mundo. Quiero decir que es verdad que somos los mamíferos, aprendemos jugando. Ves a unos leones, están jugando todo el día, unos perros, unos gatos, están todo el día aprendiendo. Aprendemos con el juego. El juego libera un montón de hormonas, de neurotransmisores, de dopamina, que son los que estetan en el neocórtex y son los que crean una tierra muy fértil para el crecimiento del aprendizaje. El juego ha estado tachado de toda la vida, ¿no? En la educación, no juegues, atiende, ¿no? O está el recreo, lo medio ni nada, y luego está lo serio, que es la clase, ¿no? Expulsamos hace no sé cuántos siglos el juego del aula y fue una cagada tremenda. Entonces yo creo que, porque es que va tan de la mano con el aprendizaje, ¿no? Es que a todos nos gusta jugar al trivia o yo qué sé, lo que te guste jugar, pero cuando juegas a cualquier cosa, casi siempre estás aprendiendo, ¿no? Entonces, coño, ese divorcio fue terrible, lo hemos heredado y yo creo que hay que romperlo, ¿no? Creo que en clase hay que jugar, creo que en clase tiene que haber, cuanto más aplausos y ovaciones, mejor. Creo que en clase tiene que haber Kahoots, tiene que haber premios, tiene que... Y esta peña de la gamificación, si habéis leído, os saben un montón, ¿no? Porque la peña de los videojuegos que son capaces de tener a un adolescente durante meses con un juego, o son capaces de tenerle 8 horas sentados. Y nosotros no. Yo no soy capaz de hacer a mis chavales tenerles 8 horas haciendo una fuente de alimentación. Y esta gente de los videojuegos sí que saben. Y esta gente de los videojuegos lo que tienen es pues, mucha psicología y muchos estudios y se han puesto a utilizarlo. Y saben que si tú pones un premio aleatorio pequeño cada 5 minutos y pones uno que sí que tenga que ver con su rendimiento cada media hora y pones un premio de la pera cada 45 minutos, con 4 cosas, ellos... Y luego ves los videojuegos que son todos iguales, efectivamente, comes estrellitas gratis sin querer y tienes premios todo el rato sin querer y de repente tienes premios aleatorios más grandes y de repente tienes premios que tienen que ver con tu esfuerzo. Ostras, esta peña consigue hacer adictos a un montón de gente. La peña que hace videojuegos tiene mucho que enseñarnos. Entonces, yo creo que está muy bien esto de la gamificación desde que se empezó a estudiar, que se ha empezado a estudiar hace poco. Aunque se viene haciendo desde hace un montón. Una amiga mía trabajaba ¿qué era? Vendías, no sé qué vendía, en teleoperadora, y cada vez que cerraban contrato podía tirar un dado, ¿no? Y había como una oca, y había premios, no sé qué, entonces iban avanzando, por cada contrato que cerraba, tiraba un dado, entonces, cuenta 3, y pues había como una oca, yo qué sé, y al final podía ganar hasta un viaje. Es decir, que la gamificación se lleva haciendo en el mundo empresarial, en el mundo de marketing lo hacen todo el rato, cada vez que vas a comprarte mucha gasolina te quieren dar puntos por cosas. Y yo, que me deje, señora, que yo no quiero puntos, pero está muy imbricado con el ser humano y la naturaleza del ser humano el juego. No el juego de las tragaperras, pero el hecho de jugar. El hecho de jugar yo creo que es una cosa que es tan humana y es una manera natural de aprender que tenemos, que creo que divorciarnos de la manera natural que tenemos de aprender es una mala idea. Creo que hay que meter el juego en el aula y yo siento que estoy aprendiendo y estoy empezando. Así que, bueno, yo me gustaría callarme, llevo 1 hora y media hablando, no sé quién queda despierto. O sea, no sé. Estamos. ¿Estáis? Estamos. Madre mía, qué No, rollo. ha sido interesante. ¿No? Tiene su mérito, ¿eh? Aguantar 1 hora y media, o sea, hablando, no, me parece, bueno, de mérito. O sea, no es fácil, no te puede parecer fácil. Y escuchar 1 hora y media, madre mía, tiene su mérito. También.
Sí, bueno, No, no, ha sido fácil. me han surgido como me ha hecho crear muchas conexiones con cosas que pasan en el día a día, ¿no? En el instituto, en la clase. Y yo creo que uno de los objetivos de esta charla era eso, ¿no? También cosas que Sergi comentaba en la sesión que hemos tenido previa, ¿no? De cosas funcionales y útiles que sirvan, ¿no? Estos tiempos que dedicamos al programa, por ejemplo, Futura FP, que intentamos plantearnos el futuro, ¿no? Pensar en ese futuro, no lo inmediato, pero a veces sí pensar en lo que ha de ser útil y funcional, aunque sea en el futuro, pero útil y funcional, ¿no? Porque si no, a veces damos vueltas a las cosas y no acaban transformándose en algo, sino solamente en una idea, ¿no? O sea, a mí me ha gustado y tengo algunas cosas que quería comentarte, unas dudas para tener tu consejo. Una de las cosas que has dicho es ese 10% sobre el 100%, ¿no? De lo que tienes que saber el 100, puedes explicar el 10. Pero luego pasa que también has hablado de las rotaciones, ¿no? Aquí también tenemos los nomenaments, no sé cómo se dice. Nombramientos. Nombramientos, ¿no? Claro, cuando te viene un nombramiento, tú tienes un equipo docente y de golpe tienes equipo docente de 10 y 4 saltan y te vienen 4 personas nuevas, de los cuales quizá 3 no han dado nunca el módulo que tienen que dar, ¿no? Entonces, claro, durante ese año o el siguiente habrán un grupo de alumnos que recibirán una formación insuficiente porque evidentemente esa persona no puede tener ese 100% de conocimiento para explicar ese 10 concretamente, ¿no? Entonces, una de las preguntas que me surgen es, vale, ¿cómo podríamos mejorar? Pensando en ese futuro de la FP, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar estas formaciones que hay tanto, porque se pone mucho dinero y mucha voluntad en la formación del profesorado? Yo creo que es una cosa que el sistema es consciente de ello y pone recursos y esfuerzo, ¿eh? Pero, pero creo que no acaba de, en estos casos, ¿no? No acaba de alinearse mucho. Entonces, no sé, pregunta al aire, ¿no? ¿Cómo podríamos mejorar la formación del profesorado, ¿no? Ya, yo creo que, joder, no sé, porque, o sea, yo llevo 23 años en esto y de la electrónica yo tengo la sensación que podría contar el 5% como mucho, ¿sabes? Joder, es inmensa, es inmensa. Yo veo a mis compañeros por los mecatrónica, por los de audio, por los de imagen, por los de no sé qué, no sé cuánto, y digo, esta peña, todo el mundo sabe un montón de cosas que yo no. Y la verdad que yo sé un montón de cosas, si lo pienso, digo, llevo 23 años en esto, algunas cosas sé, y debo saber el 5 o el 10%, no, es que es enorme. Quiero decir que el problema ese de la rotación, lo ideal sería que no hubiera, o que tal, pero ya que la hay, y que por mucho que se formen los profesores, siempre, el problema va a ser el mismo, van a llegar compañeros que no saben, y nosotros vamos a llegar a sitios y nos van a tocar 3 módulos, que te va a tocar estudiar 2, eso va a estar siempre. Yo a mí lo único que se me ocurre es algo que hacer un poco en La Paloma, que es donde estoy este año, donde me han dado destino este año, que estuve el año pasado, que bueno, pues el departamento más o menos pues tiene unas prácticas preparadas y unas cosillas preparadas para ese módulo. En los módulos que se ve que son muy rotativos y que son muy sensibles y que, o sea, que se mueven mucho, pues los de la tarde a los de la mañana, los de mañana a la tarde, cosas así, pues intentan que ese módulo, la programación sea esa, y hay una serie de prácticas y recursos, y si hubiera vídeos, pues mejor. Si hubiera vídeos de teoría, pues mejor. O si pudiera estar, o si hubiera un libro de referencia, o sea que para los puestos que son muy rotativos, que hubiera un libro o unos vídeos o unos recursos y unas prácticas, si pudierais organizarlo como departamento, pues sería aún mejor, porque es que otra cosa no se me ocurre, ¿no? Porque siempre, o sea, no se puede saber toda la electrónica o toda la electricidad, no se puede, ¿no? Yo creo que ahí está un poquito, en mi opinión, también va respecto a ahí, ¿no? No lo puedes saber todo. Yo recuerdo en un máster que hice de Educación y Nuevas Tecnologías que en el trabajo de final de grado hice una foto, creo que era de la Edad Media, donde había un hombre enseñando y todos los alumnos en pupitres, y ya había uno que estaba aburrido, uno dormido. Y era de hacía 500 años y es lo mismo que hoy, ¿no? Y entonces yo creo que el conocimiento ya no es yo tengo el conocimiento y te lo traspaso, que quizás aún estamos en eso, ¿no? Y al final yo creo que deberíamos de ir hacia
hacia algo más de ser facilitadores de esa motivación que tú hablabas, ¿no? De esa necesidad, de hacerles ver esa necesidad cuando tendrán en el mundo laboral, que al final es lo que nosotros hacemos. Nosotros no estamos en la universidad, estamos creando, digamos, perfiles profesionales y por lo tanto tenemos que estar sujetos a lo que también demanda el sector y cómo demanda el sector. Ahora ha cambiado muchísimo, un electricista tiene que saber electrónica. Ya ha cambiado, antes un electricista con su buscapolos y conocer los equipos, los materiales que tenía que tocar, las herramientas tenía suficiente. Hoy en día tienes que saber casi de... Domótica y sí. Claro, o sea, todo eso va avanzando. Yo creo que es imposible que el rol del profesor, como lo tenemos entendido, podamos tener estos conocimientos con la rotación o sin la rotación, porque es que las cosas avanzan muy, muy rápido. Yo creo que una de las soluciones sería repensarnos las editoriales, repensarnos todo este trabajo que hemos eliminado. Ahora tenemos informática, tenemos... Espera, que se me ha ido el audio. Disculpa. ¿Ahora? ¿Me oyes? Yo te oigo a ti, ¿eh? Vale, ya sé, se habían grabado la batería. La batería. Que repensar... Nada, repensar, yo digo de repensar las editoriales y repensar el perfil de profesor como tal. Yo en esa solución, ¿no? Añadido a lo que hablábamos. Como solución de formación, ¿eh? ¿Cómo sería eso de la... Espérate, ¿me oyes mejor así? Te oigo bien, ¿eh? Se oye bien. No, pues... Tengo que tirar así con el micro directamente del ordenador. Te entiendo. ¿Y lo de las editoriales cómo sería? Bueno, yo me refiero que antiguamente cuando no había internet, el profesorado iba a la biblioteca e intentaba formarse o en la biblioteca o en la empresa. Sí. Y los alumnos tiraban de libros básicos. Ahora, hoy en día, cada año nos vienen editoriales. Bueno, no sé, como jefe de departamento este año yo he flipado porque me han llegado libros editoriales como 4 o 5 diferentes con propuestas incluso que están muy bien, que meten también la ludificación. No digo que el libro o lo que me dé una editorial sirva por sí misma, evidentemente no, ¿eh? Pero yo creo que ahí hay un potencial económico también, ¿no? Pero hay algo que yo creo que no estamos utilizando. Eso que decías de que el departamento tenga unos recursos preparados. Claro, ahí esos recursos al final hay alguien que los hace, alguien que los prepara, alguien que los piensa. Entonces, si le quitamos valor a esa capacidad, esa propiedad intelectual de crear cosas, estamos perdiendo toda una parte intelectual que genera cosas. No sé cómo... Sí, te entiendo. Bueno, no sé, como reflexión, no sé si Sergi también tienes algo que comentar. No, bueno, estic d'acord amb el que estàs dient, que s'ha de buscar la manera de que tota aquesta informació que generem no es perdi o aprofitar aquests, sí, els editorials que deies tu clàssics, que suposo que han perdut molt mercat degut a internet, perquè bueno, jo fa anys que no els faig comprar llibres als meus alumnes. Fa anys, més que res perquè se me tiraban al cuello. Cuando tú les dices que tienen que comprar 6 libros de 40 euros y conociendo el alumnado de FP, que no es normalmente de las clases más favorecidas, pues sí, al final los hemos dejado de comprar, pero es una lástima. Sí. Porque deberían de haber nuevos formatos. Sí. Sí, o sea, un libro, las editoriales tienen que hacer su parte de cambiar el chip, está claro. Yo creo que tiene que ser libros virtuales, tiene que ser cosas que no les cuesten a los chavales 40 euros, es que si no, los chavales no compran, es que no, que luego se compran su camiseta de 40 pavos y sus zapatillas de 80, pero los libros... Sí, y un móvil de 400, pero sí, es igual. Eso es, pero eso no lo van a hacer. Hay un proyecto muy interesante, pues mi hijo, que tiene en la escuela, y tienen un proyecto que se llama, creo, Innovamat, y me parece muy interesante porque lo han hecho los alumnos de la Universidad, no sé si es de Barcelona o de la UPC, ahora no lo sé, de matemáticas. Y han creado como unos recursos educativos gamificados, evidentemente, para las escuelas. Entonces, lo que compras ya no es libro, o sea, compras licencia, ¿no? Eso es. Entonces, ¿Y qué te cuesta? Nosotros lo pagamos pagas como material de escuela. De hecho, eso este año ha roto la dinámica de la socialización de libros, que era un concepto que venía en esta escuela desde hace mucho tiempo, comprábamos libros
y pasaban a los siguientes alumnos, y se ha decidido ya eliminar la socialización de libros porque hemos entrado a la compra de licencias. Claro. Supongo que tarde o temprano nos tendremos que organizar a la socialización de licencias, ¿no? Pero, de Pero momento, probablemente sean más baratas, ¿no? bueno, sube el precio porque cada año es una licencia, el libro lo aprovechábamos. Ah, ya. Hola a todos. Hola Jordi. Hola, Jordi. Bueno, estáis hablando del libro, bueno, vengo sintiendo desde hace rato y era el tema de libros, y yo me he sentido muy huérfano respecto a los libros desde hace, cuando empezamos 20 años con los ciclos formativos, de que no habían libros respecto al tema que había. Es verdad. Y entonces, bueno, pues por buena voluntad empezamos a hacer una cosa que llamamos los apuntes, los dosieres que usábamos para la clase, pues al final los pasamos a PDF y en bonito y se los hemos ofrecido a los alumnos. Y gratuitamente, incluso los hemos hecho los apuntes estos en Creative Commons para que cualquiera que quiera pues los pueda utilizar. Pero no veo que los alumnos, y yo era un encantado de estas cosas, que por el hecho de disponer esos apuntes, los utilicen. Me encuentro que dice, bueno, ahí lo tienes, léetelo cuando quieras, o yo he explicado esto, está ampliado o hay más ejemplos por si no te queda claro, y por lo menos mis alumnos, y bueno, estoy bastante seguro que a todos os va a pasar algo parecido. No hay esas ganas como de aprender. He tenido quizá que cambiar un poco el chip y decir, bueno, vosotros para qué estáis aquí, para aprender, ¿no? Y yo para enseñar, pues a ver qué puedo hacer. El tema de la gamificación a mí no me convence, de que tengamos que ser casi actores de teatro y que cuando acabemos la clase nos aplaudan y se lo pasen bien y se rían de los chistes, sino que tienen que aprender y pasárselo lo mejor posible. Intento hacer todo lo más práctico posible, incluso no enviar nunca trabajo extra para casa, porque se lo copian. O sea, no me vale para nada mandar un trabajo para casa porque se lo van a copiar. Entonces, procuro hacer pues un poco lo que decías, prácticas muy cortas que las hagas delante mío y te pueda evaluar si sabes hacerlas o no. Y que no te puedes copiar. Y demuéstrame. Y aquí tienes los apuntes. Pero claro, vamos a hacer esa práctica. Entonces, uy, ¿dónde está el apunte respecto a esto? Y entonces pierden el tiempo mirando eso que deberían haber estado atentos en clase. Y es lo que dices tú, ¿qué alumnos tenemos? Pues tenemos eso, tenemos estos alumnos. Tratamos de hacer lo que queramos, pero una parte importante de nuestros alumnos parece que están allí sin ganas, no sé. Ya, es que ese es el arte, ese es el arte. A mí me parece que es el gran misterio, cómo conseguir despertar las ganas en esta generación que no sabe leer, porque yo creo que podemos decir que no sabe leer, o que no les gusta leer, o que no leen, cómo hacer para despertar el nervio. O sea, yo tengo la sensación de que de verdad es un reto jodido de verdad, o sea, difícil de verdad. No, que es muy difícil. Si quieres hacerlo bien, es muy difícil. Porque ya te digo, nosotros hemos tenido infancias y crianzas muy diferentes. Nosotros teníamos el aburrimiento y el aburrimiento te hace, digamos, te abre la creatividad, te hace imaginarte una movida y te hace coger tus recursos, buscarlos, ponerlos, alinearlos para tu objetivo y hacer una movida que es su objetivo. Es decir, todo lo que hacíamos nosotros gracias al aburrimiento es todo un trabajo psíquico interno muy, muy difícil y estos chicos no lo tienen. No tienen la capacidad de agarrar, de saber de qué tienen ganas. No tienen tiempo de aburrirse, de saber qué sienten. Y no tienen tiempo para reunir los recursos para conseguir eso que quieren conseguir. Yo creo que esta sensación de que los chavales están como plantas en clase es una cosa que ha venido para quedarse. No es culpa de la pandemia, es culpa bueno, pues que ya vienen así. Son otra generación y nosotros somos viejos. Somos viejos, tío. O sea, yo creo que por muy jóvenes de espíritu que seamos, pero de verdad, esta peña es muy diferente. O sea, de repente no podemos pensar en nuestro alumno objetivo de hace 10 años. Ahora o sea, ha habido un cambio que es un escalón, ¿no? Yo no sé cómo hacer para... Me parece que es muy difícil saber cómo hacer para después. Si a alguno se le ocurre alguna idea... Yo creo que eso sí que habría que ponerlo común. Oye, chicos, ¿cómo hacéis para despertar la curiosidad o el engagement en los chavales? Porque yo
me cuesta mucho espabilarles. Ya, yo me encuentro, bueno, en mi departamento, creo que nos encontramos todos cogidos entre dos aguas, que uno es la programación, lo que dice que tenemos que hacer, y otra cosa lo que podemos hacer. Y la verdad, estamos cogiendo unas ideas que creo que los chavales disfrutan y disfrutando aprenden, pero claro, de ver la absoluta programación, pues es imposible. Jo amb això que dius, Jordi, enllaça amb una altra pregunta que tenia sobre justament pregunta sobre concepte per obrir. Lo que dice Jordi enlaza con otra idea, ¿vale? Sobre lo que habíamos hablado del currículum, ¿no? Tú también has expuesto lo del currículum y es una cosa que está siempre en los departamentos. Siempre cuando llega el momento de la programación, al final el resultado es un documento administrativo que hay que generar, hay que tener en un lugar para pasar una ISO documental o lo que sea necesario, y ahí finaliza la funcionalidad de la programación, ¿no? Entonces yo a eso le he dado vueltas y antes lo comentábamos también en la reunión previa, que vamos a intentar crear un grupo de trabajo de profesores por módulos a través de una herramienta online, donde podamos estar los profesores que vamos a programar un módulo, es decir, que vamos a diseñar el mismo módulo, porque al final yo lo diseñaré solo y resulta que hay 20 profesores más que van a hacer ese mismo módulo en Cataluña el año que viene. Entonces eso sería como otro elefante que no estamos viendo, ¿no? De grupo. Ahí hay otro grupo que somos un grupo de personas con los mismos objetivos, los mismos intereses, pero no estamos conectados entre nosotros. Entonces, Pero hay otro problema, que es que esa programación que tú tienes que hacer tiene que corresponder con el currículum que te envían desde arriba. Pero justamente en eso que tiene que corresponder es lo que digo, vale, ¿qué es lo importante del currículum normativo que te vienen desde el Departamento de Educación o desde el Estado, ¿no? ¿Qué es lo importante al final? Si lo desglosas, lo importante son los resultados de aprendizaje. Es decir, es verdad que si tú te vas a los contenidos que tienes que explicar es imposible, es lo que decías, Fernando, o sea, es una ingeniería en el caso de sistemas de telecomunicaciones, es hacer la ingeniería, hay unos contenidos brutales, conceptuales, ¿eh? Pero si te vas a los resultados de aprendizaje, en el País Vasco he visto que hacen unos proyectos, trabajan un sistema de proyectos que se basan en eso, en desgranar por resultados de aprendizaje. Entonces tú cuando evalúas, porque al final también nos toca diseñar y nos toca evaluar, por lo tanto cuando evaluamos, ¿sobre qué evaluamos? Yo creo que eso es muy importante, tener una normalización entre los profesionales sobre qué estamos evaluando, porque si no, ¿no? Tendríamos que... ¿Cuáles son los objetivos? Es importante. Y yo creo que los resultados de aprendizaje del currículum sería una de las cosas que podríamos no hacer la peineta, ¿no? Sino decir, ostras, vale, por ejemplo, uno muy simple, yo doy sonido y uno de los resultados de aprendizaje de la primera unidad formativa es, por ejemplo, instalar sistemas de sonido interpretando planos, esquemas y técnicas de montaje. Yo eso lo veo como bastante bien, como para definir entre un equipo de profesores o una editorial que tiene que hacer un libro para este módulo o una licencia de una cosa virtualizada en el metaverso, ¿no? Lo que sea, pero lo veo como algo que podría unificar nuestro debate, porque si no, en el mundo científico, en el mundo profesional, si no hablamos lo mismo, o sea, si un instalador va a una ferretería y no sabe qué herramienta tiene que pedir, no se va a entender. Por lo tanto, tiene que haber un lenguaje normalizado dentro del sector. Y yo creo que el currículum, entre muchas otras cosas, no hace eso. Y lo único que sería necesario es eso, o lo único, o muy importante, para poder empezar a trabajar colaborativamente entre profesores, ¿no? Entonces, yo lo que pongo encima de la mesa es eso, ¿no? Es decir, el currículum normativamente sí es un documento administrativo, pero por otro lado ha de haber algo que normalice nuestro trabajo, para que podamos diseñar juntos, para que seamos artesanos, pero artesanos comunes, o sea, en conjunto, en grupo, ese elefante de grupo, ¿no? Porque un herrero de un pueblo del Pirineo aprendió técnicas cuando fue a una feria de no sé dónde con otro herrero que le explicó esa técnica. Entonces, si entre nosotros no nos traspasamos ese aprendizaje también, es complicado, ¿no? Que mejoremos. No sé.
A mí me gusta mucho esta idea que dices, coger las capacidades terminales, ¿cómo le decís en Cataluña? Las capacidades terminales, no, las Resultados de aprendizaje. resultados de aprendizaje. ¿Y qué serán? ¿8 o 10? ¿Cuántos serán? En una UF 3, 2, 4. 2 por unidad didáctica. Sí, però hi ha molts subapartats, o sea, 2 títulos i després tropecientas... Però els subapartats són criteris d'avaluació. O sigui, los subapartados que marcan son criterios, que eso te dicen un consejo de cómo lo puedes evaluar. Es lo que te dijo que no tenías por qué hacer un examen, ¿no? Entonces, los criterios de evaluación es simplemente, ellos te dicen, por ejemplo, un criterio de evaluación es selecciona las herramientas y las técnicas adecuadas. Eso es un criterio. Pero, claro, eso yo lo puedo utilizar o no. Lo que yo tengo que garantizar es que sepa instalar sistemas de sonido interpretando planos y esquemas. Eso lo tengo que garantizar. ¿Cómo yo digo que lo hace? Pues con un criterio, ¿no? Ya. A mí eso me molaría, la verdad, poder estar en esto que estás montando de todos los profes que damos sonido, de repente decir de estas 20 capacidades terminales o cosas que tienen que saber hacer los chavales, ¿qué 20 prácticas o qué 20 cosas podemos hacer o qué 20... ¿O qué haces? ¿Qué estás haciendo hasta ahora tú? ¿Qué hago hasta ahora yo? ¿Qué te funciona bien? ¿Qué no? ¿Con qué materiales? ¿Cómo reciclas materiales? Porque a veces no hay dinero para material. Sí, a mí me encantaría estar en un proyecto así, la verdad. Pero es que es una cosa como ahora hablábamos con Sergi, ¿no? Que es urgente para mí, por ejemplo, definir lo que va a tener que tener en la material de los alumnos del año que viene. Entonces, yo ya tengo que hacer un listado de departamento con la matrícula de cada alumno, qué materiales les vamos a comprar. Pues, claro. por ejemplo, yo ya les meto 2 XLR, 2 RCAs y un jack TRS, porque yo ya sé que voy a hacer una práctica de soldadura. Entonces, eso ya entra dentro de un fungible de alumno. Ya. Por ejemplo, es un ejemplo. Claro. Pues cosas así, ¿no? Y dices, pues yo hago esto, tú haces lo otro, Sergi hace lo suyo en su instituto, Jordi, y miramos de mejorar, ¿no? Claro. Y es que a lo mejor es lo que tú dices, igual hay 20 profes dando el mismo módulo que tú en Cataluña. Claro. Es un montón de gente, ¿eh? Pero a mí lo que más me ha servido, más que oficializar o tener un punto donde compartir, a mí me ha ido muy bien charlas que he tenido con Xavi, que me ha abierto los ojos y he dicho, pero eso ¿por qué no se me ha ocurrido a mí? ¿Sabes? Y dices, ostras, pues qué buena idea. Y pues eso lo puedo hacer yo. Y no sé si las ideas que yo haya dicho le pueden haber servido a alguien, pero estos motivos de charla, y si te miras lo que haces tú y lo pones con el filtro de si lo puedo mejorar, me ha ido mucho mejor a lo mejor que él me pasa su programación. El otro día pues me invitaron a ir a su instituto y me enseñaron las instalaciones. Claro, ¿cómo se nota que Xavi es el de sonido? Pues tiene allí un escenario con las luces y todo el monario montado. Claro, ¿cómo no vas a explicar qué es el conector, dónde está el amplificador, qué tipos de cables? Si es que lo tiene ya, solo hay que tirar los cables y volverlos a desmontar. Claro, el problema lo tendrá alguien que no tenga un instituto donde tenga eso montado. Entonces, el otro, si le explica, mira, yo he hecho esto, bueno, pues yo lo podría hacer más pequeño a lo mejor. Ya. Pero estas charlas y estas maneras de hacer las cosas, pues yo creo, a mí me ha ido muy bien, la verdad. Aprender uno del otro. Nosotros hemos sacado muchas cosas de internet, de las cosas de vuestro ciclo que le estáis dando también. Al final nos nutrimos unos a los otros y todo acaba sumando de alguna manera, ¿eh? O sea... Ya. Pues tú, si hicierais un apartado ahí de cómo motivar en general, o sea, hubiera un apartado de cada módulo. Esto me lo apunto, hostia, pues he descubierto que meterme con ellos funciona. Oh, he descubierto que decir que el reggaetón es una mierda funciona. O decir que la Rosalía es la mejor funciona. No sé, cualquier cosa a mí me encantaría poder... Lo voy a poner y además yo creo que también a veces lo que sí que no funciona es lo que crees que va, o sea, tener un método cuando trabajas con personas. Yo creo que cuando tienes un método prefijado con conceptos hechos ya y todo, se te pone una persona delante y cambia, porque cada persona es diferente, ¿no? Entonces yo creo que lo que sí que sirve, me ha gustado mucho la parte más espiritual o más, digamos, connotaciones más humanas de nuestra tarea docente, ¿no? Cuando hablabas de la visión de grupo, ¿cómo has dicho? Emergentes grupales, ¿no? Cuando has tocado todo este tema, me ha gustado mucho.
Y la última pregunta que tengo, o la última cuestión, nosotros, por ejemplo, nos pasa que dividimos los grupos, hacemos el desdoblamiento, hacemos 2 grupos de un grupo clase y salen 2 grupos clase en algunas materias, en algunos módulos y en otros no. Les llamamos el grupo A y el grupo B. Y este año ha surgido en nuestro departamento el debate de que creemos que eso hace un poco de efecto Pigmalión, porque vemos que el grupo B siempre es más problemático que el A. Y hemos dicho, pues esto hay que cambiarlo. Y una de las primeras cosas que hemos dicho, vamos a cambiarle el nombre. Ahora, la primera clase de tutoría, haremos que los grupos se pongan ellos los nombres. Ajá. Intentaremos meter que sean mujeres de la tecnología, bueno, o sea, hay todo un concepto detrás, ¿no? Como en primaria, las floretas... Sí, però clar, evitar que siguin els esquirols, no? I els pastors, ¿no? O sea, que sean, no sé, pues Curie está muy trabajado, ¿no? O Tesla, no sé, pero que se pongan un nombre ellos, un poco para trabajar eso. Entonces, en esa línea del trabajo de grupos, que tampoco permitimos que haya muchos cambios entre grupos, o sea, vemos que ese elefante que tú hablabas en el grupo A y ese elefante en el grupo B son totalmente diferentes, siendo los mismos profesores. Sí que hay ciertas cosas de horario, el grupo del viernes a última hora, bueno, hay ciertas cosas que se pueden entender, pero con tu visión esta que tienes así de grupos, a la hora de definir estos grupos, a la hora de esto del grupo A, el grupo B, no sé, algunos consejos que puedas darnos, algunas ideas que hayas tenido tú, hayas aplicado en la gestión de grupos. Porque ¿cuánto tiempo pasa juntos el grupo principal? El grupo principal a lo mejor hacen 3 módulos conjuntos más tutoría y luego a lo mejor pasan diariamente, a lo mejor hacen una clase en grupo, para decirlo de una manera, durante los días, una en grupo y 2 o 3 clases separadas. Vale, o sea que son 2 grupos en realidad Sí. que se juntan. Pero la Más que un grupo que se divide, son 2 grupos que se juntan de vez en cuando, ¿no? Sí, sí, son más tiempo juntos que, o sea, más tiempo separados que los grupos. Sí. Pues ahí claramente es que son 2 grupos, son 2 normas, o sea, los grupos negocian, lo más importante, como siempre, son los primeros días, es lo que sé. Los primeros días es donde se reparte el bacalao, es donde se reparten los roles y los liderazgos. Son los días en que se ponen las primeras normas encima de la mesa, las normas internas y la cultura de grupo, es en los primeros días. Yo creo que es muy importante hacer un encuadre, vosotros en tutoría, o más que en tutoría, porque en tutoría está todo el grupo junto, ¿no? En tutoría están los 2 juntos, ¿no? Pues no sé si en tutoría o luego por separado hacer un encuadre. Yo creo que el grupo atiende muy bien al padre al principio porque es virgen y les pasa como a los adolescentes, que si no hay límites se ponen a dar patadas hasta que alguien les pone el límite. Entonces, los grupos necesitan mucho encuadre, entonces decirles, y en realidad están muy encuadrados porque las horas están encuadradas, está encuadrada la tarea y está encuadrado prácticamente todo. A lo mejor faltaría por encuadrar o a lo mejor os ayudaría a encuadrar cuál es el rollito que queréis que haya o cuál es el estilo que os gustaría favorecer, pues una cosa más colaborativa, una cosa más de no sé qué. Yo creo que el hecho de darle nombre de científicas es una cosa que ya encuadra mucho, porque ya estás dando visibilidad a lo que ha estado durante siglos oculto, estás dando igualdad, estás dando el género, sobre todo en estas cosas que son casi todos chicos, ¿no? Sí, 1, 2 por clase. Claro, entonces, pero estás dando el lugar y el nombre de una mujer, que a mí me parece muy potente, porque estás dando el lugar a la minoría, ¿no? Entonces eso también crea una cultura de grupo de, hostia, la minoría no es despreciable, la minoría es nuestro nombre, ¿no? Creo que eso también puede ayudar mucho más que la IB, sin duda. El hecho de que sean mujeres luchadoras, el hecho de que sean mujeres que, bueno, pues eso creo que ayuda. Ponerle mucho mimo y mucho cuidado los primeros días, yo creo que es lo más importante. Y luego el grupo necesita matar al padre también y a mitad de curso os odiarán y necesitarán soltaros y que no os metáis, ¿no? Pero el grupo, ya que es un año entero, no nace tal y luego muere. Luego tendrá una cosa muy bonita de los grupos, es cómo va
sobre todo cuando hay un par de chicas, es como va generándose en esta primera fase de pelear cuáles son las normas, quiénes son los líderes, o sea, quién va tal. Luego se crea, cuando ya se empieza a encontrar entre ellos un espacio común, y no estoy hablando para nada de la electrónica ni de lo técnico, es una cosa más tal y cual. Muchas veces necesitan un objetivo, un mesías no nato, que es la esperanza. Que es la esperanza de que nos va a salvar, de que si hacemos todo juntos, tenemos un viaje fin de curso, o Juanito y Pepita se van a enrollar y nos van a dar al niño Jesús. No sé, es una cosa bastante esotérica, pero ocurre en la historia de la humanidad, entre los grupos, ¿no? Hay una necesidad de creer en algo, en un más allá, algo que va a permanecer por encima de nosotros cuando ya no estemos juntos, cuando papá y mamá ya no quieran, ¿no? Ya no estemos. Entonces, por eso los viajes fines de curso o los proyectos, unas skills al final o alguna cosa del final o algo que tenga que ver con segundo o en segundo seremos y haremos no sé qué, no sé cuántos. Esas cosas yo creo que ayudan a encuadrar y colocar el grupo. Y no sé, y luego ya creatividad al poder, tío, igual hasta les sienta bien ponerles en competición a los dos grupos si no están muy desequilibrados o hacer, no sé, no tengo ni idea, experimento, cualquier cosa es válida. Yo creo que siempre que pongas la visión en que el grupo, como grupo, es bastante infantil y hay que cuidarlo como a un bebé, ¿no? O un adolescente. Los quintos de la ESO son infantiles. Sí, los quintos de la ESO, ojo, cuidado. Sí, sí. Pero ya me gustaría a mí poder dar más consejos, la verdad. He tomado nota. Mira, una de las cosas que también haré es poner 2 delegados para cada, o sea, en vez de un delegado de grupo, un delegado en cada grupo. Sí. Para tener una de grupo, me refiero. Sí, o rotativos, quiero decir, al final los roles, igual que el rol de liderazgo, no tiene que ver con la persona, es un rol que va cambiando y no existen las personas líderes, existen, igual que tú eres el gracioso en tu pandilla del pueblo, pero no tienes ninguna gracia en el trabajo, a lo mejor, ¿sabes? O sea, los roles se reparten en los grupos como se reparten, según la necesidad que tiene el grupo. Y no están todo el año siendo el mismo el líder o siendo el mismo líder de tarea o siendo el mismo el gracioso, va cambiando también. Pues igual el delegado puede cambiar. Es una cosa que yo creo que es casi, en mi opinión, una cosa que debería estar flotante. Muy interesante. Pues yo por mi parte he hecho todas mis preguntas. No sé si Sergi, Jordi, Andrés, Facundo o mira, Sara, que ha entrado ahora también aquí. ¿Tenéis alguna cosa más a comentar, a preguntar? No, yo no me... Solo agradecer a Fernando la charla. Me ha parecido muy interesante. Muchas gracias. Gracias a ti, Sergi. Sí, gracias, Fernando. Gracias, Jordi. Ah, mira, y también está Facundo hablando por el chat. Ah, Facundo, pero... Hombre, Facundo es virgen. Ah, pues que lo disfrutes, tío. Es una profesión preciosa y sagrada. Sagrada. Somos unos cracks, todos. Sí, señor. Me ha gustado mucho que me has dicho que trabajamos con almas, o sea que yo me quedaría con eso. Claro que sí. Muy bien, pues... Xiquets, muchas gracias y adeu. Y estamos en contacto. Cualquier cosa que aprendáis sobre cómo despertar las nuevas generaciones me lo contáis, por favor. Lo haremos. Muchas gracias. Vale. Chao. Adeu. Si alguien descubre el secreto, que lo diga. Adeu. Adeu. Ja estem, no, Xavi? O... Paro de gravar. Ah.